Capítulo 2. Vampiro real. Parte 1. Se podían ver dos sombras moverse a toda velocidad por entre el bosque. Ellas eran las sirvientes de Shaltear y sus concubinas, las novias vampiro. Avanzaban a través de un estrecho camino infestado de filosas ramas. Aún así, en sus vestidos no se veía ni un solo rasguño o mancha. Incluso aunque llevaban zapatos de tacón alto, las dos vampiros se movían con una velocidad sobrenatural. La que iba al frente cargaba con cuidado a Shaltear, mientras la que iba detrás llevaba algo que parecía un leño seco. Su posición actual no estaba lejos del lugar donde se habían separado de Sebastián. Aunque no tenían forma de medir la distancia que faltaba para llegar a su destino, sabían que todavía faltaba bastante. De pronto se oyó un fuerte sonido metálico y la vampiro al frente se detuvo. Ya que el camino era tan estrecho, la que venía detrás no tuvo otra alternativa que detenerse también. ¿Por qué te detuviste de pronto? En el momento en que iba a responder a la voz detrás de ella, la fría mirada de su ama, a la que llevaba en sus brazos, provocó que su cuerpo temblara de miedo. La sensación de peligro que sentía recorriendo su espalda se debía a que ella sabía que su ama no era ni bondadosa ni indulgente. Su ama, Shaltear, que estaba ahora en sus brazos como una princesa, movió los pies con molestia. Entendiendo lo que significaba, la vampiro bajó los brazos. Shaltear saltó como un pájaro volando fuera de su jaula. Luego de una pequeña pausa en el aire, el delicado par de piernas en tacones altos aterrizó en el suelo. Su vestido la siguió y fluyó gentilmente sobre sus piernas, cubriéndolas. Shaltear acarició su largo cabello plateado con irritación, e inclinó la cabeza a un lado. Bajo su fría mirada, la vampiro no pudo evitar tragar saliva. ¿Cuál es el problema? La razón por la que Shaltear no corría ella misma era porque era molesto, y porque no quería ensuciar sus zapatos. También había otra razón, pero ninguno de los presentes siquiera pensaría en ello, y mucho menos lo diría en voz alta. Incluso en Nazarick, habían solo unos cuantos que se atreverían a hablar de ello en su presencia. Como su sirvienta, la vampiro actuaba como sus pies, y tenía prohibido detenerse a menos que la misma Shaltear se lo ordenara. Los pies que no obedecían a su dueño eran inútiles. Dependiendo en la razón que le diera, ella podría recibir un castigo severo. No, sería un alivio si solo fuera eso. La vampiro podía sentir las ganas de matar en la pregunta de su ama. Sin contar a los que habían sido creados directamente por los seres supremos de la gran tumba subterránea de Nazarick, el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los otros sirvientes estaba en manos de los guardianes de piso y de los guardianes de área. Aumentar la molestia de Shaltear pasado este punto significaría su muerte segura. Dándose cuenta de que sus siguientes palabras podrían ser las últimas, la vampiro lentamente abrió la boca para rogar perdón. Por favor, perdóneme. Pisé una trampa de osos. Shaltear movió su mirada hacia el pie de la vampiro y vio que en verdad su tobillo estaba atrapado en una trampa reforzada de acero. En lugar de ser contra humanos, la trampa estaba hecha para animales salvajes como osos. Si un humano fuera a quedar atrapado en ella, incluso si llevara armadura, la trampa hubiera fracturado sus huesos. Sin embargo, un vampiro era completamente diferente a un humano normal en cualquier aspecto. Aunque la trampa estaba firmemente anclada en su tobillo, en lugar de una fractura, la vampiro parecía no sentir ni siquiera dolor. En realidad, ni siquiera parecía considerarlo una herida. Las defensas naturales de los vampiros les permitían ignorar la mayoría de los ataques físicos convencionales. Para superar esto, uno debía usar un arma mágica forjada con plata o metales similares. De más estaba decirlo, una trampa ordinaria para osos no sería capaz de infligirle ningún daño a un vampiro, mucho menos dejar alguna herida. Ni bien la trampa fuera retirada, los agujeros en la piel dejados por los dientes de la trampa se curarían inmediatamente. Sin embargo, aun cuando la trampa no podía hacerle ningún daño, demostraba su efectividad como herramienta para detener a sus víctimas. En primer lugar, la falta de veneno hacía obvio que la trampa no tenía la intención de ser fatal. En lugar de eso, su propósito era herir a alguien para entorpecer el movimiento del enemigo. Apresúrate y libérate. Sí. Entendido. Habiendo recibido la orden de Shaltear, la vampiro tomó ambos lados de la trampa con sus finas manos y tiró. Incapaz de resistir una fuerza que superaba a la de un oso, la trampa abrió sus fauces y liberó a su presa. Una belleza abriendo una trampa para osos con las manos. Para aquellos que no supieran de la fuerza de un vampiro, esta era una escena surrealista. Ya que había una trampa en este lugar, tal vez no estemos tan lejos de nuestro objetivo después de todo.
Solo un poco más, creo. Sí, por favor deme un momento. La vampiro en la parte de atrás arrojó lo que estaba cargando al suelo. El objeto parecía ser el cuerpo momificado de un humano, parecía que toda el agua de su cuerpo se había secado. Pero no se hubieran molestado en cargar un simple cadáver durante todo el camino. Efectivamente, el cuerpo tendido en el suelo mostró signos de vida y empezó a moverse. En la punta de los dedos de las manos tenía garras afiladas. Luces rojas, parecidas a las de un vampiro, brillaban en sus cuencas oculares. Y unos caninos filosos y protuberantes se podían ver en la boca que tenía ligeramente abierta. Un vampiro menor. Habiendo perdido toda su sangre, este era uno de los bandidos que las había atacado anteriormente. Tengo una pregunta para ti. ¿Estamos cerca de tu escondite? El vampiro menor se volvió hacia su ama y asintió profundamente. Dejó escapar una voz que no era ni un gemido ni un grito. Dice que sí, Shaltear-sama. Ya veo. ¿Por qué no prepararon más trampas? En lugar de detenerse con una sola trampa, debería ser más ventajoso para ellos haber preparado un sistema de alarma o más trampas. Sin embargo, no podía encontrar más. Shaltear comenzó a revisar los alrededores. Creyendo que su ama estaba buscando a alguien ocultando su presencia en el área, las dos novias vampiro hicieron lo mismo. Solo cuando Shaltear agitó la cabeza se detuvieron. Y está bien. Ustedes no tienen habilidades de búsqueda después de todo y luego de oír estas palabras, la vampiro se dio cuenta de que había sido perdonada. Incluyendo a su ama, las tres no tenían ninguna habilidad para encontrar trampas, y por eso no se habían dado cuenta de la trampa de oso hasta que se había activado. Esa debía ser la razón por la que había sido perdonada. Su ama no castigaba a otros por fallar en una tarea que era imposible desde el comienzo. Tal vez hubiera sido mejor para nosotros traer a la joven. La profesión de Solution era experta en asesinatos. Para ella, que también poseía habilidades de la profesión rogue, hubiera sido fácil detectar trampas. Bueno, no tiene sentido lamentarnos por ello ahora. Apresurémonos en llegar al escondite de los bandidos. En poco tiempo llegaron a las cercanías del escondite de los mercenarios. Mientras se acercaban a su destino, los grupos de árboles comenzaron a hacerse cada vez más escasos y eventualmente desaparecieron completamente. Lo que los recibió fue una pradera con algunas rocas sobresaliendo en el suelo. Habían llegado a las planicies de Katche. En el corazón de una cuenca con forma de flor, se encontraba un gran agujero cavado en la superficie. Una débil luz se podía ver escapando del agujero. Por la luz se podía decir que el interior era probablemente una pendiente suave que continuaba hacia abajo. Las dos estructuras que se encontraban a cada lado de la entrada de la cueva habían sido obviamente hechas por el hombre. Eran dos barricadas de madera, cada una tan alta como una persona. Como mucho habían sido construidas de forma mediocre. Eran solo un grupo de troncos atados con sogas. Dos guardias estaban apostados en la entrada, cada uno detrás de una barricada. Parecía que su plan contra intrusos era usar las barricadas como cobertura contra flechas mientras daban la alarma. En una batalla normal, si el grupo de Shaltear fuera a avanzar a plena vista, sin duda, no tardaría nada en llegar refuerzos. La alarma temprana brindaría a sus oponentes un amplio tiempo para hacer preparativos. Acercarse más lentamente, escondiéndose, era imposible. Los bandidos habían limpiado el área de cualquier roca lo suficientemente grande como para ocultar su acercamiento. Adicionalmente, los guardias tenían una gran campaña alrededor de sus hombros. Incluso si un ataque sorpresa contra los guardias tuviera éxito, el ruidoso sonar de las campanas alertaría a los bandidos que se encontraban en el interior. Habían pensado muy bien sus defensas. Pero había una forma de sobreponerse a este aparente contratiempo. Magia. Usar silencio, luego matarlos, o acercarse usando invisibilidad, o atraerlos con encantar persona. Destruir las campanas directamente también era una opción. Mientras consideraba cuál sería la situación que más disfrutaría, Shaltear se dio cuenta de que le faltaba una pieza de información crucial. ¿Hay alguna otra entrada? El vampiro menor rígidamente negó con la cabeza como respuesta. Una sonrisa floreció en el rostro de Shaltear. Si ese era el caso, entonces no había nada más que pensar. Una posición fuertemente fortificada era fuerte contra ataques sorpresa, esto todavía seguía siendo cierto incluso si se enfrentaran a un número superior de atacantes. Pero era diferente para Shaltear y su grupo. Para aquellos con un poder abrumador, no era ningún problema enfrentar humanos de frente. Era simplemente un asunto de aplastarlos como los insectos que eran. Su única preocupación sería que hubiera otra salida por donde la presa pudiera escapar.
Bueno, ya que llegamos hasta aquí, no hay necesidad de seguir escondiéndonos, ¿verdad? No está en mi naturaleza esconderme como una espía. Shaltear Sama siempre brilla intensamente, después de todo, decir algo obvio no es adulación. Si me quieres adular entonces piensa lo mejor la próxima vez. Ignorando las disculpas de su sirvienta, Shaltear extendió la mano y agarró al vampiro menor. Te encargo la importante misión de ser la vanguardia. Ahora, ve. Con un ligero movimiento de su delgado brazo, Shaltear arrojó al vampiro menor, y un sonido resonó como una explosión en el aire. El delgado cuerpo del vampiro giró en el aire incontables veces, y avanzó rotando hacia uno de los guardias a la distancia. Al impactar, la cabeza y el pecho del guardia explotaron en una neblina de sangre. Era una escena difícil de creer. El olor a sangre estaba fresco en el aire. El otro guardia miraba aturdido los crueles restos de su compañero, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Para la que había hecho el tiro, era un espectáculo delicioso. En el blanco fantástico, Shaltear Sama. Las dos vampiros aplaudían emocionadas mientras Shaltear celebraba elevando sus manos en el aire. De más está decirlo, el cuerpo del vampiro menor también fue destruido junto al guardia, pero nadie realmente se preocupó por eso. Ya que no era ni siquiera un miembro de Nazarick en primer lugar, no había necesidad de mostrar preocupación por la muerte de un juguete. Tampoco había forma de que Shaltear recordara la promesa que le había hecho al humano. Todavía queda uno más, ¿verdad? Mientras Shaltear miraba, las dos vampiros rápidamente le presentaron una roca lo suficientemente grande. Mientras la campana sonaba en la distancia, Shaltear tomó la roca en su mano. Su brazo se movió a una velocidad aterradora. Un momento después, Shaltear anunciaba su logro con felicidad. HMM. Nuevamente y en el blanco. Otra ronda de aplausos. Los guardias dentro de la cueva que habían oído la campana estaban dando la alarma. Eran tan ruidosos que el grupo de Shaltear podía oírlos desde donde estaban. Shaltear sonrió ligeramente en dirección al ruido que venía desde dentro de la cueva y ordenó. Tú, sube a un árbol en el área y vigila por si alguien trata de escapar. Y tú, dirígete a la entrada y lidera el camino. Pero, si un enemigo fuerte aparece, es mío. Asegúrate de informarme. Sí, Shaltear Sama. Por favor, tenga un viaje seguro. La vampiro a la que se lo había ordenado se movió al frente de Shaltear. Y mientras caminaba lentamente hacia la entrada, la vampiro desapareció. El suelo había desaparecido, no, era una trampa. Shaltear hubiera podido esquivar la caída, pero la agilidad de un vampiro normal no era suficiente para reaccionar cuando el suelo desapareció debajo de sus pies. Chao. La vampiro era una sirviente de nivel bajo que no tenía ninguna habilidad para detectar trampas. Por eso este resultado era inevitable. Shaltear sabía esto, era por eso que la había perdonado por su error anterior. Sin embargo, no pudo evitar mostrar decepción en su voz. Una risa escapó de sus labios, una risa que no era ni incómoda ni dulce. Pensándolo bien, debía ser obvio que habían puesto trampas al frente de la entrada. Su propia estupidez al no haber deducido esto desde antes y el hecho de que su sirvienta en realidad había caído en la trampa, era irritante. Estos pensamientos se arremolinaban dentro de ella y fueron liberados a través de su risa. Más que nada, el hecho de que una sirvienta de Shaltear Fallen, la guardiana encargada de múltiples niveles en la gran tumba subterránea de Nazarick, haya caído en una trampa tan patética era algo que no podía tolerar. Una voz cargada de sus ganas de matar salió de los rojos labios de Shaltear. Voy a matarte si no sales inmediatamente. Con un gran salto, la vampiro apareció en el borde de la trampa. Excepto por su vestido sucio, parecía que no había sufrido ningún daño. No me vuelvas a decepcionar, Pep, olvídalo. Apresúrate y ve. ¿O quieres que te arroje igual que a esa basura de allá? Viendo a Shaltear mover el brazo como si quisiera agarrarla, la vampiro entendió lo que su ama quería decir y se le escapó un pequeño grito. Shaltear observó mientras su sirvienta se apresuró dentro de la cueva, y lentamente la siguió.
Capítulo 3. Confusión y control. Parte 2. El quinto piso de Nazarick era un área extremadamente fría, creada con el concepto de un glaciar en mente. Produciendo la ilusión de un iceberg emitiendo un brillo desde el interior, había un objeto con forma de lápida en medio de la interminable blancura. Caía nieve de la gruesa capa de nubes que envolvía el cielo, bailando en el viento congelante compuesto por un helado vapor de agua. A la distancia, un bosque congelado completamente cubierto de nieve podía verse, como un gigante escondiese bajo un manto blanco. Las ropas de Ainz fueron golpeadas, ondeando violentamente bajo el helado viento. Recordando lo que Albedo estaba usando, Ainz le preguntó: ¿Tienes frío? Si lo necesitas, usa tu armadura. Tenemos tiempo suficiente para que te cambies. Un ataque de hielo contra Ainz era completamente ineficaz, y él no sentiría frío, no importaba que tanto frío hiciera. Sin embargo, no era lo mismo para Albedo. Este nivel de frío no la dañaría si tuviera puesta su armadura completa, pero Albedo en ese momento se encontraba vistiendo un vestido blanco. Aunque se lo había preguntado también antes de transportarse, podría ser que ella estuviera fingiendo estar bien. Pero Albedo le mostró a Ainz una cálida sonrisa. Gracias por su preocupación, pero no hay necesidad de que se preocupe, Ainz-sama. Este frío no es ningún problema. Ainz asintió y respondió. Ya veo. Originalmente este lugar haría daño de hielo y ralentizaría el movimiento como área de efecto. Pero su activación costaba dinero, por lo que actualmente se encontraba desactivado. Esta decisión anterior había sido un golpe de suerte. O tal vez Albedo poseía un ítem mágico o habilidades que anulaban el daño por frío. Básicamente, todo el equipamiento de los NPC había sido conferido por el miembro del gremio que los había creado. Ainz conocía los ítems de actor de Pandora y de unos cuantos más, y luego de la transferencia había visto brevemente los datos de todos. Ainz expulsó las dudas de su mente, y observó la magnífica mansión de 2 pisos frente a él. En este mundo de nieve y hielo, solo esta estructura exudaba una atmósfera extraña. Como un edificio de una historia, tenía un aire a cuento de hadas. Sin embargo, la superficie era una capa congelada de hielo, creando un ambiente inquietante. De hecho, esta estructura no tenía un nombre de cuento de hadas. Se llamaba prisión congelada. Todos los enemigos de Nazarick eran encerrados en este lugar. Vamos. Ainz dio esta orden con una frase corta, luego empujó las grandes puertas cubiertas de hielo. Incluso con la superficie cubierta por una gruesa capa de hielo, las puertas se abrieron fácilmente, como si estuvieran recibiendo a sus invitados. En el momento que las puertas se abrieron, una ráfaga de aire helado escapó hacia afuera. La temperatura dentro de la prisión era incluso más baja que la del ártico mundo exterior. Con el frío viento golpeando su cuerpo, Albedo comenzó a temblar. Viendo esto, Ainz sacó un manto rojo de la nada, el dobladillo del manto tenía el patrón de una llama ardiente. Ponte este manto, Albedo. Tal vez no tenga ningún efecto mágico en particular, pero debería ser más que suficiente para bloquear el frío, algo tan valioso. Mi gratitud extrema. Lo atesoraré por el resto de mi vida. Aunque él nunca había dicho que se lo iba a dejar a ella, viendo su sonriente cara, no quiso decir más y simplemente miró más allá de las puertas. Un pasaje oscuro y silencioso se extendía hacia el fondo de la prisión. Ah, sí. Los sobrevivientes de la escritura de luz solar se encuentran encerrados en este lugar. Sí. Es lo más apropiado que Neuronist Painkid los cuide tan estrictamente. Tan cálidamente y como ser abrasada en el pecho de Ainz-sama y Fufufu. Y entonces es así. Bueno, eso es genial. Estar bajo mi abrazo sin piel ni carne no debería ser nada cálido. Sin embargo, Ainz no era tan denso como para decir esto en voz alta. Dejando a Albedo, que se encontraba retorciéndose sumergida dentro del manto, fuera de su campo de visión, Ainz lentamente caminó hacia adelante. ¿Qué estás haciendo? No queda mucho tiempo y bajo estas circunstancias especiales. Sí, sí. La habilidad pasiva de Ainz Bendición de No Muerto le permitía observar a todos los no muertos ocultos dentro del lugar. Sintiendo que esto era molesto, Ainz desactivó su habilidad, ignorando a los no muertos que se movían a través de los corredores, cubiertos de una capa de hielo. Si no hubiera tomado medidas para lidiar con obstáculos móviles antes de venir, posiblemente hubiera resbalado en el corredor completamente congelado. Y Ainz-sama, debería llamar a Neuronist Painkid, ya que no se ha mostrado, dejando entrar al supremo gobernante de Nazarick sin un guía y no hay necesidad. Aunque esto no es algo malo, esa persona habla mucho. Actualmente tenemos una situación de emergencia que resolver, por lo que quiero evitar perder el tiempo, tanto como sea posible. ¿Entendido?
Entonces luego de concluir este asunto, yo misma le diré a Neuronist Painkid que no hable tanto. No, no, eso no será necesario. No lo encuentro molesto. Pero entonces y viendo a Albedo a su lado, Ainz permitió que una sonrisa se mostrara en su rostro inmutable. Como su amo, sentía que era algo bueno que sus subordinados pensaran en lo que era mejor para él, pero si no lo manejaba bien, podría resultar en subordinados que no se atrevieran a quejarse en el futuro. No es nada. Los amo a todos ustedes, sin importar sus puntos fuertes o sus puntos débiles, porque todos ustedes fueron creados por mis antiguos camaradas. Estaría mal si me sintiera molesto ante un ajuste hecho con tanta dedicación. Correcto. Si la traición de Shaltear se debía a sus ajustes, entonces sería necesario que la perdonara, porque ella solo habría estado siguiendo la voluntad de su creador Peroroncino. Sin embargo, Peroroncino no era el tipo de persona que plantaría una mala semilla dentro del gremio. Esto confundía a Ainz, ya que Peroroncino era del tipo de personas que disfrutaban bromeando, pero que les disgustaba dañar las relaciones entre compañeros. Incluso así, ¿realmente se debe a alguna razón externa? Ya que la forma en que se mostraba el texto significa control mental pero no había forma de confirmar esto. O tal vez había habido algunos cambios en sus ajustes luego de llegar a este mundo. Todavía no he memorizado los ajustes de personalidad de todos los NPCs. Es más, algunas partes de los ajustes de personalidad de los NPCs eran similares a los miembros del gremio que los habían creado y no creo que hubiera alguien que pudiera exportar completamente su personalidad en forma de ajustes, por tanto podría deberse a esto. Hablando de ello, sobre Shalteari podría ser que sus ajustes contuvieran algo parecido a una bomba de tiempo. Ya que su creador disfrutaba de los juegos ¿no pudo haber puesto algún evento de conquista de chicas en ella? Eso es bastante posible. Ainz dejó escapar un cansado suspiro. Al mismo tiempo sintió que la mujer a su lado mostraba un cambio anormal. Aunque caminaba mirando al frente y silenciosamente, era diferente a hace un rato, porque no estaba siguiendo el paso de Ainz. Además, aunque estaba mirando al frente, realmente tenía la vista fija en un solo punto. Cuando Ainz se dio cuenta de que Albedo estaba murmurando algo, aguzó el oído para escuchar. Te amo y te amo y te amo y esta frase era repetida sin cesar como una grabadora malograda. Y Albedo, dije que los amo a todos ustedes. ¿Todos y? Albedo se movió de forma extraña al volver la cabeza. No, pero aún así, es lo mismo, también incluye amarme a mí. Ay sí claro. Go. Con los pies juntos, Albedo dio un salto adorable, y golpeó el techo. Esa era uno de los problemas de las personas con habilidades físicas extraordinarias. Bump. No, en realidad era un bang. El techo dejó escapar un fuerte ruido, permitiendo que los demás se enteraran de qué tan fuerte había sido el impacto que había recibido. Oyendo el sonido similar a una explosión, unas entidades parecidas a monstruos sobrenaturales semitransparentes lentamente aparecieron a través del piso y del techo. Estos eran los no muertos ocultos en las celdas de la prisión que Ainz había sentido anteriormente gracias a su habilidad. Chicos, pueden calmarse. No es nada. Frente a Ainz se encontraba Albedo, quien estaba tan contenta que estaba a punto de ponerse a cantar. Aunque había golpeado el techo, la habilidad de su raza reducía el daño, por tanto no había sentido ningún dolor. Los diferentes tipos de no muertos hicieron una respetuosa reverencia y se retiraron, desapareciendo completamente y regresando a cuidar sus posiciones. Y Albedo, ya casi hemos llegado al cuarto de tu hermana. ¿Estás preparada? La anteriormente jubilosa Albedo instantáneamente se puso seria. Sí. Entonces sacaré el muñeco. Dámelo a mí. Albedo estiró la mano hacia la pared. Un brazo semitransparente se estiró desde la pared, y puso un muñeco en la mano de Albedo. Era un muñeco de un bebé, casi del mismo tamaño de un bebé real. Ainz tomó el muñeco, mirándolo sin parpadear. Es realmente desagradable. Estaba modelado con la apariencia exagerada de un bebé, como si fuera un muñeco de Cupido completamente distorsionado. Los grandes ojos que se movían mirando alrededor eran particularmente nauseabundos. Ainz frunció sus cejas inexistentes y miró hacia el final del pasillo. En ese lugar se encontraba un gran mural y en el centro una puerta. Era la pintura de una mujer abrazando a su bebé. Si solo fuera esto, entonces sería una hermosa pintura. Tal vez debido a que había sido hecha hace tanto tiempo, algunas áreas habían perdido el color y su apariencia se veía espantosa. Era casi imposible discernir la imagen del bebé, y solo había dejado atrás algo similar a los restos de un accidente. Ainz empujó la puerta.
Las puertas se abrieron silenciosamente, y pudieron oír gritos de bebés y no solo uno o dos, ni siquiera era un eco, y eran decenas, tal vez incluso centenares de gritos, juntándose al mismo tiempo para formar un solo sonido antes de ser oídos por Ainz y Albedo. Sin embargo, dentro del cuarto no había ningún bebé. Aunque no podían ser vistos, ellos definitivamente estaban allí. En el centro del cuarto vacío desprovisto de muebles, se encontraba una mujer meciendo una cuna suavemente. En el momento en que Ainz y Albedo ingresaron al cuarto, la mujer vestida de negro se mantuvo en silencio, manteniéndose aparte y meciendo la cuna. No era posible ver su rostro debido a que estaba oculto detrás de su cabello negro. Normalmente si un NPC veía al gobernante supremo y sin embargo lo ignoraba, Albedo definitivamente lo hubiera castigado en voz alta. Sin embargo ella no dijo nada. Ainz sabía el porqué, la postura ligeramente en guardia de Albedo decía mucho. ¿Está por comenzar? Debería. Por favor tenga cuidado. Como si las palabras intercambiadas fueran una señal, los movimientos de la mujer de pronto se congelaron y se quedó inmóvil. Luego, lentamente extendió la mano hacia la cuna y gentilmente levantó al bebé de dentro. No, eso no era un bebé real, sino un muñeco. Equivocado, equivocado, equivocado. Lo sacudió vigorosamente y luego lo arrojó. El muñeco que había sido arrojado con toda su fuerza se hizo pedazos al chocar contra la pared. Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Con el sonido del crujir de dientes, como si esta fuera la señal, los gritos de las paredes gradualmente se hicieron más y más fuertes. El origen del sonido eventualmente se reveló a sí mismo como pedazos de carne semitransparente con forma de bebé arrastrándose desde los alrededores. Tábula Esmaragdina realmente colocó muchos monstruos en este lugar y me pregunto cuánto dinero habrá gastado al final. Esta pila de carne con forma de bebé que no dejaba de retorcerse estaba cercana al nivel 20 y era llamada bebé de carroña. En Yggdrasil, todo lo que uno tenía que hacer era pagar con dinero del juego o dinero real para generar manualmente un monstruo dentro de un laberinto. Estos eran diferentes a los monstruos que se generaban automáticamente y no revivían una vez que los mataban. Eran considerados un lujo por la mayoría de jugadores y raramente eran usados fuera de los juegos de rol. Colocar manualmente tantos bebés de carroña, incluso si tenían un nivel tan bajo, mostraba qué tan meticuloso era realmente Tábula Esmaragdina. Mientras Ainz se sentía impresionado, la mujer tomó un largo par de tijeras de algún lado y las sostuvo firmemente en sus manos. Los agudos ojos desde esa cabeza cubierta de cabello observaron fijamente a Ainz y Albedo. Tú robaste a mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño. Y realmente es tu hermana mayor, tú y ella son bastante parecidas, ¿eh? Es así. Como si tomara las palabras pausadas de Albedo como un signo de malicia, la mujer usó sus ganas de matar para alimentar el ataque hacia Ainz. Dando solo unos pocos pasos para reducir la distancia entre ellos a cero, la mujer en el vestido de luto negro se abalanzó con unos pasos anormalmente largos. La mujer apuñaló hacia Ainz con las tijeras, tu niño está justo aquí. Luego de que Ainz le ofreciera el muñeco a la mujer, sus acciones se congelaron como si alguien hubiera presionado un botón. Luego de esto, arrojó las tijeras a un lado y lentamente aceptó el muñeco. Buen niño, buen niño, buen niño. Abrazó a su adorado niño tiernamente, como si nunca lo fuera de dejar ir. Luego, con cuidado, colocó al bebé de vuelta en la cuna, y volvió la cara cubierta por su cabello hacia Ainz y Albedo. Momonga-sama, y mi linda hermana pequeña, ¿han estado bien? Ha pasado un largo tiempo, Nigredo. Estoy complacido de verte y bueno, no has cambiado y Ainz logró mantener la compostura en esta situación debido a que ya había observado esta escena anteriormente en el juego. Realmente grité esa vez. Cierto miembro del gremio había dicho que había creado un nuevo personaje, y llevó a Ainz y algunos otros miembros del gremio a echar un vistazo. El resultado fue que todos gritaron juntos, y terminaron usando todos sus poderes para atacar juntos a Nigredo. Era una memoria nostálgica. Hermana mayor, ha pasado mucho tiempo. Correcto, Nigredo era la hermana mayor de Albedo. Ella también era un NPC creado por Tábula Esmaragdina. Si Albedo era la demostración de la disonancia favorita entre apariencia y personalidad del jugador Tábula Esmaragdina, entonces Nigredo era la fuerte manifestación de su otra pasión, las películas de terror. Disonancia entre apariencia y personalidad que resulta atractiva y adorable igual Gab Moe. No es que fuera una mala persona, pero tenía una fuerte personalidad, en varias llenas. Durante las discusiones normales, él era coherente. Sin embargo, si la charla se tornaba más profunda, varias partes de su personalidad con las que era difícil relacionarse comenzaban a surgir.
Mientras Ainz recordaba a su antiguo compañero, Nigredo movió el cabello que le cubría el rostro, revelando su verdadera apariencia. Tal vez había pensado que esconder su rostro era irrespetuoso, pero Ainz hubiera querido que lo dejara así. Su cara era realmente grotesca, no tenía piel, en su lugar solo había músculo expuesto. No tenía labios, solo unos dientes perlados. No tenía párpados, solo un par de brillantes ojos. Mirando sus dientes y ojos individualmente, podrían parecer bellos, pero viendo su rostro como un todo, solo podía ser considerado repugnante. La fea cara, que era como las que aparecían en películas de terror, se movió terroríficamente. Aunque la falta de piel hacía que fuese difícil de determinar, ella era diferente a Ainz. Su cara todavía tenía músculo, así que se podía inferir que esa expresión debía ser una sonrisa. Momonga-sama, ¿por qué razón usted y hay disculpa? Esa vez no estabas presente en el cuarto del trono, así que no lo sabes. Ya no me llamo Momonga, desde entonces he cambiado mi nombre a Ainz o Algoun. De ahora en adelante llámame Ainz. Luego de oír un suave jadeo, Nigredo lentamente agachó la cabeza. Entendido, Ainz-sama. Bueno, entonces Nigredo, estoy aquí para pedir tu ayuda. ¿Puedes usar tu habilidad para ayudarme? ¿Mi habilidad? ¿Es biológica? ¿O no biológica? Y biológica por ahora y viva, ¿cierto? Déjame explicarlo para que esté claro. El objetivo es Shaltear Bloodfallen, la guardián de piso. He sido irrespetuosa. Si es una orden de Ainz-sama, lo haré inmediatamente. Aunque la voz de Nigredo estaba llena de dudas, inmediatamente había respondido al pedido. Por favor, hermana mayor. Luego de hacer un juguetón gesto de pulgares arriba en respuesta al pedido de Albedo, Nigredo comenzó a activar varios tipos de magia. Eran bastante variados, pero Ainz se dio cuenta que algunos de estos hechizos le eran familiares, y él mismo le había enseñado a Narveral a usarlos la noche anterior. Nigredo era una encantadora mágica, una de las NPCs de alto nivel que mantenían una posición cercana a los más altos rangos en Nazarick. Aunque no era visible por su apariencia exterior, su clase estaba especializada en hechizos orientados a la investigación y a la recolección de información. Era por ello que Ainz había venido hasta aquí para pedir su ayuda para localizar a Shaltear. Con una velocidad acorde al poder que poseía, Nigredo rápidamente fue capaz de reportar los resultados. La encontré. Usa el hechizo pantalla de cristal. Luego de activar el hechizo, la pantalla de cristal que brilló al materializarse mostró una figura en armadura de pie en un espacio de tierra despejado en medio del bosque. Ainz expresó su admiración. Increíble, lograste encontrar el lugar exacto del objetivo. Realmente los encantadores mágicos especializados merecen esa reputación que tienen. Las palabras de elogio desaparecieron mientras la imagen se mostraba más vívida. La persona en la pantalla llevaba una armadura de cuerpo entero teñida de un color carmesí como la sangre. Solo la parte del rostro estaba descubierta, revelando un gran agujero en un casco que tenía la forma de la cabeza de un cisne, con plumas como de ave a cada lado. Decoraciones parecidas a alas nacían de su pecho y hombros, y la parte baja de su cuerpo llevaba un brillante vestido rojo. Una de sus manos sostenía una lanza con una extraña forma, similar a un cuentagotas usado en clases de química. Este era el modo de batalla de Shaltear Bloodfallen, una encantadora mágica basada en fe que tenía las habilidades de combate especializadas de la profesión de Valkyria. Lanza Spuit. Es el ítem mágico de clase divina que Peroroncino-sama le entregó a Shaltear. Albedo dijo esto con una voz conmocionada luego de ver el arma de Shaltear. Ainz tenía ítems de clase divina, tantos que podía cubrir cada parte de su cuerpo con ellos. Sin embargo, esto no significaba que estos ítems podían ser fácilmente creados. Los ítems mágicos en Yggdrasil eran creados de cristales de datos, pero el rendimiento de los cristales de datos que caían de los monstruos no eran todos iguales, por tanto para crear un ítem de clase divina era necesario tener muchos cristales de datos del tipo botín extremadamente raro. No solo eso, si quisieras incrustar esos cristales de datos en un contenedor, que podía ser por ejemplo un arma del tipo espada, esta debía ser un arma forjada de materiales ultra raros. Por tanto, incluso para un jugador de nivel 100, era algo común no tener ni un solo ítem de clase divina. Incluso Ainz o Algoun, un gremio que se encontraba entre los primeros 10, no armaba a todos los NPCs con ítems de clase divina. Y solo permitirían que poseyeran como mucho 2 o 3 ítems de ese tipo. Shaltear Bloodfallen poseía el ítem de clase divina Lanza Spuit. El nombre sonaba un poco tonto, pero su habilidad era extremadamente salvaje.
Algunos cristales de datos podían absorber una cantidad de daño para reponer la vida del usuario, y la lanza Spuit era un magnífico ejemplo de lo que se obtenía al reforzar esta capacidad. Y vamos allá ahora mismo. Por favor espere un momento. Shaltear está completamente armada. Creo que una batalla es inminente, por tanto es necesario llevar a algunos guardaespaldas para la protección de Ain-sama. No hay tiempo. Si las negociaciones fallaran, podemos retirarnos inmediatamente. Ain-sama, disculpe por molestarlo. La voz de una mujer pudo ser oída en su mente. Era Narveral, que se había quedado en Rantel. Esta llamada tan poco oportuna hizo que Ainz se sintiera ligeramente molesto. ¿Qué pasa, Narveral? En este momento, estoy ocupado. Ainz, que planeaba decir esto, se detuvo a media frase. Era debido a que recordó que había interrumpido el mensaje de Entoma la noche anterior. Aunque ya no podía hacer nada, si en ese momento hubiera actuado inmediatamente, la situación ahora podría ser diferente. Hubiera podido encargarle la tarea de rescatar Anfiria a Narveral. El ligero sentimiento de culpa hizo que Ainz respondiera con calma. Los NPCs trataban a Ainz como un ser absoluto, por tanto incluso si su juicio fuera erróneo, sería muy fácil que tomaran como prioridad las palabras de Ainz. Debido a esto, Ainz tenía que mantener la compostura, asegurándose de tomar las acciones con cuidado para evitar cometer errores. Para una persona ordinaria como yo, esta es realmente una demanda poco razonable, y mientras se burlaba de su propio juicio extremadamente deficiente, Ainz sonrió al tiempo que reconocía que realmente esto le era imposible. Sintiendo que Narveral al otro lado del mensaje despedía una atmósfera de un sirviente esperando por su amo, Ainz tembló como si hubiera sido golpeado por un rayo. ¿Qué estoy pensando? Yo soy el supremo gobernante de Ainzo Algoun, la persona a la que todos llaman usando ese nombre. Correcto, ya no soy Suzuki. Imposible. No. Ya que he decidido llamarme con ese nombre, entonces es necesario que haga posible lo imposible. Y no, no es nada. ¿Qué sucede? ¿Estás contactándome por medio de un mensaje debido a una situación de emergencia? Sí. En realidad hay algunas personas del gremio de aventureros buscando a Ain-sama. Y si es debido a los eventos de anoche, por favor pídeles que me esperen un momento. Y no, eso no debe ser. Debe tratarse de algo más, ¿correcto? Sí. Ain-sama es realmente perceptivo. En este punto Narveral se volvió bastante vaga, su silencio expresaba su confusión. Pero en poco tiempo, como si hubiera llegado a una conclusión en su mente, habló de nuevo. En realidad, aparte de ese evento, ha aparecido otro problema. Es algo irrelacionado a un vampiro. ¿Qué? ¿Dijiste vampiro? Ainz volvió la mirada hacia la pantalla de cristal, concentrándose en Shaltear, quien estaba todavía parada de pie rígidamente. Sobre aquel vampiro, ¿el gremio ha mencionado algo? Por ejemplo, si su cabello es plateado, o si llevaba una armadura carmesí o cosas así. Nada, desafortunadamente. La persona que vino a buscar a Ain-sama simplemente cumplía su trabajo al entregar el mensaje. Solo dijo que los detalles serían explicados en el gremio de aventureros, y esperaban que Ain-sama pudiera dirigirse ahí lo más rápido posible. Oí que varios equipos de aventureros ya se encuentran en ese lugar y el miembro del gremio se encuentra cerca en este momento. ¿Qué debería decirle? Ain cerró los ojos. Por supuesto que no tenía ojos, solo las luces en sus órbitas oculares se apagaron. ¿Qué opinas sobre el mensaje de Narveral, Albedo? Luego de la explicación, Albedo bajó la vista, luego de unos segundos volvió a mirar a Ainz. Bajo las circunstancias actuales, sin tener información suficiente, no importa qué opción sea elegida, ambas tienen ventajas y desventajas. Ainz-sama debe decidir de acuerdo a sus preferencias personales. Personalmente, creo que no importa si ignoramos a esos humanos. Luego de expresar su gratitud a Albedo, Ainz se sumió en sus propios pensamientos. Hablar con Shaltear como su primera prioridad, podría terminar llevando al peor escenario. Si tomaba al gremio de aventureros como la primera prioridad, ¿qué tipo de cambios habría en la situación de Shaltear? Pensando en el peor escenario, sintió que no importara qué decisión tomara, cualquier decisión le llevaría a la peor situación. En ese instante, si todavía tuviera a sus compañeros, sería muy fácil tomar una decisión por voto mayoritario. Sin embargo, ellos no se encontraban en ese lugar. Como gobernante de la gran tumba de Nazarick, y habiendo tomado ese nombre tan importante para sí mismo, él debía tomar la decisión solo. Luego de un momento de duda, Ainz se decidió. Albedo, envía a algunas personas a monitorear la situación de Shaltear. Yo iré al gremio de aventureros en Errantel.
Luego de concluir ese asunto, me llevarás al lugar donde se encuentra Shaltear como usted ordene. ¿Oíste eso, Narveral? Sí. Entonces informaré al mensajero que usted se dirigirá para allá. Ah, sí, dile eso. Con esto, Albedo, discúlpame, pero me dirigiré al gremio de aventureros. Entendido. Yo seguiré las instrucciones y enviaré a unos cuantos sirvientes. Perdona por molestarte. Dejaré mi anillo con Yuri, por favor cuídalo por mí. En realidad, había algo que quería entregarle al bibliotecario jefe, pero Ainz sintió que no podía perder el tiempo e inmediatamente activó la habilidad de transferencia del anillo. Las dos hermanas quedaron solas en el cuarto, y la atmósfera se relajó. Como si hubiera estado esperando este momento, los ojos sin párpados de Nigredo brillaron con curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con Shaltear? Ah, parece que se ha revelado. Y increíble, ¿y cómo puede esto ser posible y en serio? Yo tampoco puedo creerlo, pero es así. Entonces lo mejor sería librarse rápidamente de ella. Pero por cómo se ven las cosas, parece que Ainz-sama no desea que esto suceda. Sí, es debido a que Ainz-sama es en extremo compasivo y no, la razón debería ser que ordenar su ejecución antes de investigar las razones de la traición de Shaltear podría ser tal vez un grave error. Ainz-sama debe estar pensando algo parecido. Oh, Nigredo emitió un sutil sonido que podría significar que estaba de acuerdo con lo que había dicho o podría ser negación. Ahora entiendo. Seguiré vigilando a Shaltear con mi magia hasta que tus sirvientes se reúnan y comiencen la vigilancia. Disculpa por las molestias, hermana mayor. Creyendo que la conversación había terminado, en el momento en que Albedo se disponía a usar la habilidad del anillo, sintió que su hermana mayor todavía quería decir algo más. Normalmente, su hermana era del tipo de personas que no se guardaban las cosas. Solo había una razón que haría que dudara. Aunque no quería, si había una posibilidad de que el tema era algo diferente a lo que había pensado que sería, entonces era necesario que se lo pregunte de todas maneras. ¿Qué pasa, hermana mayor? Y ya que no se me permite dejar esta prisión congelada, no tengo muy claro lo que sucede en el exterior. ¿Spinel sigue encontrándose bien? Y entonces era eso después de todo. Albedo pensó para sí misma, y lamentó haber preguntado. Sin embargo, con el firme tono de voz que correspondía a esta pregunta, le dijo: Hermana mayor, sigues llamando a esa niña con ese nombre y realmente la desprecio, incluso si todas somos creaciones de Tábula Esmeraldina Sama y no, la forma en que Spinel fue creada fue diferente a la forma en que lo fuimos nosotras. Ella realmente no es el tipo de persona con la cual otros puedan abrir sus corazones. Eso no es cierto, hermana mayor. Ella es bastante adorable. Desde mi punto de vista, te has dejado engañar por ella. Spinel definitivamente traerá una gran calamidad a Nazarick, lo garantizo. Y sobre ese punto de vista, creo que siempre tendremos opiniones diferentes. Creo que esa niña nunca se convertiría en una molestia. ¿Eso crees? Si tú, la supervisora de los guardianes, ha decidido algo así, entonces no hay nada más que pueda seguir diciendo. Sin embargo, espero que tú, como supervisora de los guardianes, tengas en mente la preocupación que siento. Lo tengo, me aseguraré de recordarlo. Conteniendo un suspiro lleno de emociones, Albedo se transfirió a otro lugar. Aunque normalmente la hubiera ignorado, hoy, las palabras de su hermana se habían clavado en su corazón como espinas. Ella había creído que las creaciones de los seres supremos eran todas completamente devotas con ellos. Sin embargo, Shaltear se había revelado. Esto significaba que otros también podrían volverse traidores. Tal vez, la traición de nuestra hermana menor si era posible, ella no podía eliminar completamente esta posibilidad. Sin embargo, para Albedo, esto no era algo malo. En su lugar de destino, Albedo llegó con ojos nublosos como en un trance. Ainz-sama, mi amado, soy su fiel perro, su esclava. Hacia el hombre ausente ella expresó sus verdaderos pensamientos. Incluso si todo Nazarick se pusiera en su contra, yo todavía me mantendría a su lado. Capítulo 2. Vampiro Real. Parte 2. Dentro de un cuarto privado, un hombre dejó de dar mantenimiento a sus armas y enfocó sus oídos en el ruido. El bullicio de personas corriendo y débiles gritos en la distancia.
Era obvio que estaban bajo ataque, pero la fuerza y el número del enemigo eran desconocidos a pesar de que los hombres habían sido entrenados para avisar sobre ese tipo de información crucial. No había forma de que él no lo hubiera oído tampoco. Aunque estaba dentro de un cuarto, era solo un agujero improvisado en la pared con una cortina como puerta. Aunque la cortina era gruesa, no era suficiente como para bloquear las voces del todo. Su grupo de mercenarios, la Brigada Esparce Muerte, tenía 70 miembros. Aunque ninguno de ellos era tan fuerte como él, algunos eran veteranos que habían sobrevivido a muchas batallas. No había forma de que hombres como esos cayeran en este desorden por el ataque de un pequeño grupo. ¿Significaba eso que el enemigo atacaba con una gran fuerza? Pero no había suficiente ruido que indicara una gran batalla, y no podía sentir la presencia de muchos enemigos tampoco. Entonces, ¿y aventureros? Pocos en número, pero poderosos en combate, entonces este sentimiento de inquietud tenía sentido. El hombre se puso de pie lentamente y amarró su espada a su cintura. Como armadura, estaba equipado con una cota de malla. Era fácil de usar y no tomaba mucho tiempo en ponérsela. Lo siguiente, tomó una bolsa de cuero que contenía varias botellas cerámicas y la aseguró a su correa con un nudo. Como ya tenía puesto su collar y su anillo, que le infundían protección mágica, las preparaciones estaban completas. El hombre abrió las cortinas con fuerza, como si quisiera arrancarlas de la bisagra, y salió al improvisado hall. Alineados y a distancias iguales, el hall estaba iluminado por linternas con luz continua, tan brillante que era difícil creer que se encontraban dentro de una cueva. La luz reveló su apariencia completa. Oculto bajo sus ropas, su cuerpo era delgado pero no flacucho, y sus músculos eran duros como el acero y templados por la experiencia, en lugar de por el entrenamiento. Su cabello estaba cortado sin mucho cuidado, de largo y regular, y apuntaba en direcciones al azar. Sus ojos marrones miraban directamente al frente, y una sonrisa se plasmaba en sus labios. Los rastros de barba en su barbilla daban la impresión de ser moho. Aunque su apariencia no estaba muy cuidada, sus movimientos eran suaves y elegantes, similares a los de una bestia salvaje. Mientras caminaba hacia la entrada donde el ataque se estaba llevando a cabo, otro hombre venía en dirección a él. Reconoció en el familiar rostro que se trataba de uno de los suyos. En el momento que el otro hombre lo vio, su expresión se iluminó con alivio, como diciendo que ahora la victoria estaba asegurada. ¿Qué está pasando? Un ataque enemigo, Brain-san. El hombre, Brain, rió amargamente y respondió. Eso ya lo sé. ¿Los atacantes, quiénes son? Solo son dos, ambas mujeres. ¿Mujeres? ¿Y solo dos? Rosa Azul y no, eso es imposible. Con la cabeza inclinada ligeramente sumido en sus pensamientos, Brain continuó dirigiéndose hacia el origen de la perturbación. El equipo de aventureros más fuerte en el reino se llamaba Rosa Azul y estaba compuesto por 5 mujeres. Hace un tiempo, había encontrado a una vieja que podía igualarlo golpe a golpe y los dos habían luchado hasta empatar. Y también estaba ese rumor, de que el más grande asesino del imperio era una mujer. Las mujeres fuertes no eran algo fuera de lo común. Después de todo, la diferencia física en fuerza entre un hombre y una mujer podía ser fácilmente compensada con magia. Por supuesto, el cuerpo más fuerte con la magia más fuerte harían a una persona invencible. Brain podía sentir que su corazón se aceleraba en anticipación ante el pensamiento de pelear contra un oponente lo suficientemente fuerte como para atacarlos de frente. Ah, no necesitas venir conmigo. Dirígete de vuelta adentro y fortalece las defensas. Luego de decirle esto al mercenario, Brain comenzó a poner fuerza en sus pisadas, y caminó hacia los fuertes enemigos de la superficie. Brain Unglaus. Originalmente un campesino, había sido bendecido con lo que podría describirse como un talento dado por Dios en el manejo de la espada. Acompañado además por su talento natural, nunca había perdido con un arma en sus manos. Incluso en el campo de batalla era considerado un genio cuya peor herida era un rasguño. Nunca habiendo conocido la derrota con la espada, él siempre había caminado un camino de victorias. Todos alrededor de él lo creían, y él mismo nunca había dudado de su habilidad. Sin embargo, su vida dio un giro dramático durante un torneo que había tenido lugar en el Palacio del Reino. Él no se había inscrito con la intención de ser el campeón. Simplemente quería demostrar sus habilidades al resto del reino. Creía que se arrodillarían ante su fuerza. Pero el resultado lo había enfrentado a una situación increíble. Derrota. Su primera derrota desde que tomó la espada, no, posiblemente desde que había nacido. El que lo había derrotado era un hombre llamado Gazef Stronov.
Ahora servía como caballero capitán de Reestice, y era conocido como el hombre más fuerte en las naciones vecinas. Ambos hombres habían ganado todas sus batallas casi instantáneamente, pero la pelea entre ellos había sido larga e interminable, como si hubieran estado guardándolo todo para esa única batalla. Al final, Gazef terminó la batalla usando su arte marcial corte de luz cuádruple. Era una batalla de la que todavía se hablaba hoy en día, nadie cuestionó que un hombre de clase baja haya ascendido a la posición de caballero capitán. Fue una batalla de tal escala que incluso los nobles, a los que les desagradaba Gazef, tenían que admitir que no era débil. El ganador fue bañado en gloria, pero para el perdedor, fue como si todo lo que Brain había construido hasta ese momento se viniera abajo estrepitosamente. Aunque su victoria estuvo cerca, Brain se dio cuenta de que la confianza que sentía en ser el más fuerte era solo un engaño nacido por la estrechez de mente de un tonto. Por un mes, se encerró a sí mismo dentro de su propio mundo. Una persona normal habría ahogado sus penas en alcohol, pero Brain arrojó su desesperación a un lado y se sobrepuso. Rechazando incontables ofertas de empleo de los nobles, buscó hacerse más fuerte por primera vez. En búsqueda de fuerza, entrenó su cuerpo. En búsqueda de magia, obtuvo conocimiento. Un prodigio como él se estaba esforzando como una persona ordinaria. Su derrota lo había elevado a un nuevo nivel. La razón por la que había rechazado las ofertas de los nobles era porque no quería que sus habilidades se oxidaran. Para lograr entrenar sus habilidades hasta el límite, necesitaba oponentes. Ya que no se entrenaba solo para exhibirse, Brain necesitaba un trabajo que le proveyera amplias oportunidades para experimentar batallas reales y que también le diera dinero. Era posible obtener una fortuna como aventurero, pero ese camino estaba cerrado para él. El trabajo de un aventurero ofrecía pocas o casi ninguna oportunidad de pelear contra otros humanos. Matar monstruos no estaba mal, pero el objetivo final de Brain era derrotar a Gazef. Para eso, necesitaba oponentes humanos. Con sus limitadas opciones, escogió trabajar como miembro de la Brigada Esparce Muerte. Pero en realidad, cualquier grupo de mercenario le hubiera servido. Solo tenía un objetivo. Eliminar la vergüenza de su pasado, y convertir su derrota en victoria. Para lograr obtener la fuerza para cumplir con su objetivo, él necesitaba un arma. Estaba dispuesto a perderlo todo por el arma de sus deseos. Las armas mágicas eran caras, pero el arma que él realmente deseaba no era un arma mágica ordinaria. Hacia el sur, pasando el reino, existía una ciudad en medio del desierto. Entre las cosas que ocasionalmente florecían de esa ciudad, estaba un arma que, incluso sin estar encantada, sobrepasaba la habilidad para cortar de las armas mágicas ordinarias. Y tenía un precio acorde, tanto que hacía que los ojos de las personas saltaran de sus órbitas al verlo. Esa era el arma que quería. Y entonces, finalmente había logrado obtener una katana. Como era ahora, la fuerza actual de Bren se había elevado a los límites del potencial humano. Tenía confianza en que podría derrotar fácilmente a Gazef. Sin embargo, ni una sola vez había dejado que esa confianza se le subiera a la cabeza y había continuado entrenando diligentemente todos los días. Cada vez que cerraba los ojos, incluso ahora, podía ver claramente la imagen de Gazef durante su gran duelo. Había esquivado fácilmente el ataque de Bren que ningún hombre antes que él había hecho, y contraatacado con 4 ataques simultáneos. Ya no podía recordar su propia apariencia en el momento de su derrota. En lugar de eso, lo que quemaba en sus recuerdos era la imagen del ganador que lo había derrotado. Mientras Bren se acercaba a la entrada, el olor a sangre fresca se sentía fuertemente en el aire. Ya no podía oír gritos, lo que significaba que aquellos que habían estado peleando cerca a la entrada estaban muertos. Y solo habían sido 2 o 3 minutos. Los 10 hombres apostados cerca a la entrada tenían la tarea de encargarse de la defensa, para ganar tiempo, para que el resto termine los preparativos para la batalla. Que hayan podido matar a estos hombres tan rápido, si realmente son solo 2, deben de ser tan fuertes como yo. Una sonrisa apareció en la cara de Brain. Continuó con pasos rápidos y bebió una de las pociones de la bolsa en su correa. Un líquido fuerte y amargo fluyó por su garganta hacia su estómago. Luego bebió otra botella. Podía sentir el calor en su estómago esparcirse a todos los rincones de su cuerpo. En respuesta, el sonido de sus músculos expandiéndose y haciéndose más fuertes llegó a sus oídos. El rápido cambio se debía a los efectos de la poción que aumentaban su fuerza. La primera que había bebido era fuerza menor, mientras la segunda era destreza menor. No era necesario ingerir la poción directamente para que funcione, solo con rociar la dosis correcta sobre el cuerpo era suficiente.
Pero Brain siempre pensó que beberla parecía más efectivo de alguna manera. Por supuesto, tal vez era solo su imaginación, pero la imaginación podía de veces sacar fuerzas de donde no las habían. Tomó su katana y aplicó aceite a la espada. El aceite brillaba levemente, y pronto desapareció, mientras era absorbido dentro de la katana. El aceite era llamado arma mágica, y aunque el efecto era temporal, infundía la espada con magia que aumentaba su filo. Activar 1, activar 2. Las palabras clave activaron el collar y el anillo que tenía equipados y una leve luz envolvió su cuerpo. Collar de ojo, como el nombre sugería, protegía los ojos cuando era activado. Resistencia a estado de ceguera, visión nocturna, filtrado de luz. Un guerrero que no podía conectar un golpe era inútil. Obstaculizar el campo de visión de uno, o poner distancia y atacar con ataques desde lejos eran tácticas comunes usadas por los aventureros. Brain había perdido una vez contra un aventurero que usó tácticas similares. Anillo de vinculación mágica permitía al portador vincular un hechizo de bajo nivel al ítem y poder invocarlo usando el anillo como catalizador. Su anillo llevaba protección de energía menor, lo que le permitía bloquear daño elemental. Si realmente habían solo 2 enemigos, entonces estos preparativos serían necesarios. Luego sería demasiado tarde lamentar no haber activado los efectos de antemano. Con esto, había terminado con los preparativos. Reunió el calor desbordante que emanaba de su cuerpo y lo expulsó en una larga exhalación. En este momento, con su físico reforzado, era probable que Brain hubiera alcanzado la cima de la fuerza humana. Con una arrogancia que solo podía deberse a la confianza absoluta en sus habilidades, Brain pensó con una sonrisa. Ya que me tomé tantas molestias, más vale que lo valgan. Con cada paso, el olor a sangre se hacía más fuerte, y finalmente vio 2 sombras. Parece que se están divirtiendo. De ninguna forma, pienso que fueron muy débiles. No puedo terminar de llenar mi reserva de sangre. Era una respuesta que parecía no tener cuidado con la repentina aparición de Brain, como si ya supieran que estaba viniendo. Brain no había hecho ningún esfuerzo en particular para ocultar su presencia tampoco, así que no estaba sorprendido. Frunció el ceño ligeramente mientras miraba a los 2 intrusos. Me habían dicho que se trataba de 2 mujeres, pero una de ellas es solo una chiquilla y lleva un vestido y... Inmediatamente se deshizo de esos pensamientos. Flotando sobre la joven cuya belleza parecía no tener igual, se encontraba una esfera que parecía estar hecha de sangre. Es la primera vez que veo ese tipo de magia y eres una encantadora mágica. Un encantador mágico no tendría necesidad de usar armadura, lo que explicaría por qué estas 2 usaban vestidos en un lugar como este. Soy una encantadora basada en magia de fe, creyente en el dios del linaje del origen, Cainabel. ¿Cainabel? Es la primera vez que oigo ese nombre. ¿Es un dios malvado? Sí, perteneció a esa categoría. Bueno, fue derrotado por los seres supremos de todas tierras. De acuerdo a ellos, fue un débil jefe de evento. Apartando su vista de la joven que hablaba sobre algunos seres supremos o lo que sea, Brain enfocó su atención en la mujer que estaba de pie como una sirvienta. Esta también era una belleza. Su curvilínea figura parecía irradiar sensualidad. Por las manchas rojas que cubrían su vestido blanco, ella debía ser la que había matado a los guardias. Brain simplemente se encogió de hombros y tomó su katana. Bueno, eso no es importante. Estoy listo para comenzar cuando quieras. Si no puedes decir lo mismo, puedo esperar. ¿Qué harás? Mostrando una expresión de sorpresa, la joven cubrió su boca para reprimir una débil risa. ¡Qué valiente! ¿Realmente estarás bien solo? Puedes llamar a más de tus amigos si lo deseas. Ambos sabemos que traer a un grupo de luchadores de tercera no ayudará contra ustedes 2. Conmigo será suficiente. ¿Acaso eres uno de esos y? ¿Del tipo que no entiende que tan alto es el cielo? ¿Piensas que puedes tocar las estrellas simplemente estirando la mano hacia ellas? Ese tipo de ingenuidad debería estar reservado para niños como Aura. Es desagradable en un hombre adulto. ¿Qué tienen de malo los adultos así? Supongo que una niña no puede entender el romance de un hombre. Brain sacó su katana y se puso en posición. Viendo esto, la joven que tenía una expresión de aburrimiento miró hacia el techo y habló. Puedes comenzar ahora. La joven hizo un gesto con la barbilla, indicándole a la mujer junto a ella que pasara al frente. Sus movimientos eran verdaderamente rápidos como el viento, pero, para Brain, incluso el movimiento del viento no era lo suficientemente rápido. ¡Ah! Con un rugido, Brain se lanzó con toda la fuerza de su cuerpo y golpeó como una tormenta. El corte tenía suficiente poder como para cortar fácilmente a un hombre en armadura por la mitad. Q.
TSK, demasiado superficial. Deteniéndose en medio de su ataque, la vampiro sostuvo su hombro y fue forzada a retirarse. La katana había entrado a través de su clavícula y había dejado un corte a través de su pecho. Brain entrecerró los ojos mientras observaba a su oponente. Aparte del hecho de que había fallado en matarla con el primer golpe, había otra cosa que le costaba entender. La herida en su hombro debería haber sangrado, pero ni una sola gota de sangre era visible. ¿Es magia? Mientras pensaba esto, los ojos de Brain se entrecerraron un poco cuando vio la herida que estaba cubriendo con la mano. La herida producida por la katana en su hombro estaba lentamente siendo curada. Aunque había oído rumores sobre la existencia de magia de curación de alta velocidad, esto parecía ser algo distinto. Solo había una única respuesta diferente. Un monstruo con la habilidad de regenerarse, caninos filosos creciendo de su boca, ojos escarlata llenos de maldad, y apariencia humana, y Brain, cuyo tren de pensamiento lo había traído hasta acá, se dio cuenta de la identidad del monstruo. Un vampiro y sus habilidades especiales y alta velocidad de regeneración, encantar, absorción de vida, engendrar sirvientes vampiros, resistencia contra armas y frío, y creo que habían más y lo que sea. Solo tenía que cortarlas. Con esto en mente, Brain sostuvo firmemente su katana. La mujer abrió los ojos de par en par y sus pupilas rojas crecieron hasta tener un tamaño extrañamente grande. En ese momento, la mente de Brain comenzó a nublarse. El enemigo frente a él comenzaba a parecerle más y más un aliado. Sin embargo, con una rápida sacudida de su cabeza, la neblina desapareció. ¿Y un encantamiento? Mi mente no es tan débil como para ser influenciada por algo de ese nivel. No solo su arma, incluso el corazón de Bren era como una katana. Él fue fácilmente capaz de desvanecer el simple hechizo de encantamiento. La vampiro lo miró con odio y mostró sus colmillos, pero era algo que hacía por el miedo que sentía. Alguien que tuviera confianza en su propia fuerza habría simplemente atacado. En otras palabras, la vampiro cada vez tenía más cuidado, ya fuera debido a su ataque o porque se había dado cuenta que era un oponente formidable. Al menos eres listo. Pero incluso una bestia salvaje podría haberse dado cuenta. Brain movió sus pies un centímetro hacia la vampiro. Al mismo tiempo su oponente lentamente se retiró hacia atrás. ¡Qué aburrido! Brain rió burlonamente, como si quisiera provocarla. La vampiro detuvo su retirada y avanzó un poco. La distancia entre los dos era ahora de 3 metros. Para la vampiro, era una distancia que podía recorrer en un solo salto. Sin embargo, el cuidado que sentía hacia la habilidad de Bren evitaba que se lanzara inmediatamente. Luego, una sonrisa se formó en sus labios, y la vampiro extendió una mano frente a ella. Ola de choque. El suelo se abrió a su paso mientras la ola de choque se dirigía hacia Brain. Fácilmente podía aplastar una armadura completa. Para Brain, que llevaba solo cota de malla, ser golpeado por algo así lo dejaría gravemente herido. No solo eso, la gran diferencia en sus habilidades físicas significaría que ser golpeado incluso una vez inclinaría la pelea a favor de ella. Sin embargo, la vampiro abrió los ojos como platos por la sorpresa. Intenta celebrar luego de golpear a tu objetivo. Tus movimientos son muy fáciles de leer, no había sido tocado. Habiendo fácilmente esquivado el ataque invisible, Brain dijo con una sonrisa. La vampiro tenía un rostro lleno de sorpresa y pánico y dio un gran salto hacia atrás. Se había dado cuenta que había sido un error subestimar a este humano como una forma de vida inferior. Por otro lado, aunque él no quería mostrarlo en su rostro, Brain sabía que tenía que repensar su plan de ataque. El que ella pudiera usar magia se le había escapado completamente. El objetivo final de Brain era Gazef, y su pelea la había librado con espadas. Debido a esto, sus habilidades en magia no estaban a la par con sus habilidades con la espada. Contra un oponente así, no podía predecir qué es lo siguiente que ella haría. El resultado era un empate donde ambos lados se miraban fijamente, esperando una abertura para atacar. Sintiéndose cansada de la situación, la joven suspiró. Hay cambio. Mientras la joven hacía un chasquido con los dedos para decir esto, su seca voz provocó que la vampiro temblara incontrolablemente. Frente a un oponente que había perdido su concentración, Brain no se movió. Incluso cuando le había mostrado tal abertura, no había usado la oportunidad para atacar. En lugar de eso, centró su atención a la niña y observó atentamente. Su cuerpo era delgado y contrastaba extrañamente con sus grandes pechos. Sus brazos parecían tan frágiles como para que Brain pudiera partirlos fácilmente como ramitas. Habían muchos tipos de encantadores mágicos basados en fe.
Los clérigos eran fuertes en el combate cuerpo a cuerpo, mientras los sacerdotes y obispos se especializaban en encantamientos mágicos. Ya que ella había pedido cambiar, debía tener la confianza suficiente para pelear sin guardias. Entonces, la cara de Brain rompió en una sonrisa. Ella no parecía ser del tipo que peleaba con invocaciones. Otro vampiro entonces. A juzgar por su comportamiento, debía de ser de un nivel mayor que el otro vampiro. Nunca podías juzgar a un monstruo por su apariencia. No sería extraño que fuera incluso más fuerte que la anterior, especialmente ya que había decidido enfrentarlo luego de ver qué tan fuerte era Brain. ¿Y la reacción de la vampiro anterior, había sido miedo? El amo temido por su sirviente vampiro y ella es fuerte, alguien a quien no puedo tomar a la ligera. Mientras mantenía a la niña dentro de su campo de visión, Brain furiosamente trataba de averiguar su identidad. ¿Un amo vampiro? ¿Y qué pasa si ella es un lord vampiro similar al de las leyendas? Si recuerdo correctamente, el vampiro más famoso fue Landfall, quien había destruido un reino entero y recuerdo que fueron los 13 héroes quienes lo mataron. Si los héroes del pasado lo lograron, entonces no era imposible. Apretando su katana con un renovado vigor, Brain alistó su postura. Soy Brain Unglaus. Habiendo dicho su nombre ante su fuerte oponente, lo que le llegó como respuesta fue una mirada de confusión. Sintiendo la incomodidad en el aire, Brain le preguntó. ¿Y tu nombre? Oh. ¿Estabas preguntando por mi nombre? Coquitus ya hubiera dicho el suyo, pero no te veo como un oponente así que no me di cuenta. Discúlpame. Simplemente debiste haber preguntado. La joven tomó la falda de su vestido, y, como si estuviera invitando a bailar a un hombre, le dio sus saludos. Shaltear Fallen. Permíteme disfrutar esto. Con un arma apuntando hacia ella, la joven hizo una graciosa reverencia. ¿Acaso pensaba que no la iba a atacar? O tal vez, confiaba en que podría bloquear su ataque completamente. La respuesta estaba claramente escrita en su expresión, era lo último. Como si quisiera decirle, no eres una amenaza. Voy a quebrar esa tranquilidad tuya. Brain observó fijamente a Shaltear con una mirada tan afilada que sería suficiente como para asustar a los más duros guerreros. Honestamente, le disgustaba su relajada actitud, pero una parte de él le daba la bienvenida. La arrogancia de los fuertes. Era una de las armas que tenían los humanos para derrotar a monstruos cuyas habilidades físicas eran mucho mayores que las propias. En el pasado, Brain había tenido múltiples encuentros con ese tipo de criaturas donde había ganado usando esta oportunidad. Más que todo, se burlaba de ellos luego de derrotarlos, mostrándoles a esos tontos que habían oponentes en este mundo a los que no se podía subestimar. ¿No usarás artes marciales? Artes marciales. En el curso del entrenamiento de un guerrero, ellos se esforzaban hasta el límite y aprendían habilidades especiales que hacían uso de toda su fuerza. Las artes marciales creaban fenómenos inexplicables a partir del aura del propio guerrero. Era el uso de magia a través de las armas. Contra un oponente vastamente superior, fortaleza le permitiría a uno sacudirse ataques poderosos y pelear de frente. Al enfocar tu aura en la espada y liberarla en un poderoso golpe, hoja cortante permitiría a uno vencer a un enemigo de un solo ataque. Si el oponente estaba fuertemente blindado, usar golpe pesado con un arma de contusión sería efectivo. O simplemente al reforzarte a ti mismo usando aumentar agilidad, uno podría obtener la victoria solo con las habilidades físicas de su cuerpo. Las artes marciales permitían que uno se preparase para muchas situaciones, y como tal, los guerreros entrenaban para aprender varias habilidades y dominarlas para realmente crear una propia. Esto era especialmente cierto para los aventureros, que enfrentaban peligros por encima de lo normal. Y en cuanto a Brain, HMPH. No necesito usarlas contra alguien como tú. Era una mentira. No era lo suficientemente estúpido como para revelar sus cartas antes de la batalla. Brain exhaló lentamente mientras agachaba su cuerpo, y regresó la katana a su vaina. Sus pies estaban firmemente plantados. Su respiración, estrecha y larga. Se concentró en un solo punto, y cuando llegó a su límite, liberó una enorme ola. Había creado un mundo donde él podía sentir el sonido, espacio y presencia. Era la primera de sus artes marciales originales, campo. Con un rango de 3 metros, a pesar de su corto alcance, era un arte marcial que le permitía a uno instantáneamente percibir cualquier cosa en los alrededores. Una descripción más simple sería que era una habilidad que aumentaba la precisión y la evasión hasta el límite. Cuando era combinada con el cuerpo entrenado de Brain, este arte marcial se volvía increíblemente poderoso.
Incluso si 1000 flechas fueran a caer sobre él, tenía la confianza de que podría instantáneamente percibir y bloquear las que iban a golpearlo, librándose sin siquiera un rasguño. Lo que es más, su cuerpo era capaz de movimientos tan precisos como para partir un grano de trigo a la distancia. Y, toda vida termina cuando sus puntos vitales son cortados. Eso era todo lo que necesitaba. En lugar de aprender habilidades versátiles, era mejor enfocarse en solo un aspecto. Ser un paso más rápido que su enemigo, un golpe fatal que siempre acertaría. Nacido con estos ideales, estaba su segundo arte marcial original, corte instantáneo. Incluso luego de conseguir una velocidad de corte que era casi imposible de esquivar, él no se detuvo. La palabra difícil no serviría ni siquiera para comenzar a describir su entrenamiento. Había practicado su corte instantáneo cientos de miles, no, millones de veces, hasta que los callos en sus manos se habían endurecido, hasta que la empuñadura de la katana había tomado la forma de sus palmas. En búsqueda del límite, había nacido una nueva habilidad. Un corte que era tan rápido, que ni siquiera una gota de sangre quedaría en la espada, corte de Dios, una habilidad que sentía bordeaba el reino de los dioses. Una vez que la espada dejaba su vaina, era imposible que el enemigo siquiera la viera venir. Estas dos artes marciales, una percepción absoluta y un corte divino, un ataque imposible de esquivar que combinaba ambos campo y corte de Dios, formaban su carta del triunfo. Su objetivo eran los puntos vitales. Idealmente, el cuello. Esta era su habilidad secreta, viento del gran bosque. Su nombre venía del sonido de la sangre al brotar luego de haber cortado el cuello. Incluso si la vampiro no sangraba, cortarle la cabeza aseguraría su victoria. ¿Estás listo ahora? Frente a Brain, con su imponente silencio y aguda respiración, Shaltear simplemente se encogió de hombros con aburrimiento. Voy a asumir que lo estás y comenzaré a atacar. Si tienes algo que decir, ahora sería un buen momento. Luego de un momento, voy a aplastarte. Con esta alegre declaración, Shaltear dio un paso adelante. Sigue hablando mientras puedas. Veamos si puedes mantener esa tranquilidad luego de que separe la cabeza de tu cuerpo. No lo dijo en voz alta, si abría la boca, sentía que su concentración se desperdiciaría. Shaltear, que no parecía tener ninguna preocupación en el mundo, se acercó a él. Caminaba completamente indefensa, como si estuviera yendo de picnic. Viendo que su oponente estaba llena de aberturas, Brain luchó para alejar la sonrisa de su rostro. Tonta, sería la única forma de describirla. De todas formas, él no le daría la oportunidad. Mientras activaba a aumentar habilidades, Brain esperó a que su adversaria ingresara en su campo. Concentró todo para el momento en que ingresara en el rango de su espada. Estos monstruos tontos que piensan que son los más fuertes, son todos iguales. Piensan que los humanos somos débiles, que nuestros cuerpos son frágiles, y que nuestras habilidades son inexistentes. Pero yo te enseñaré qué tan peligroso es el subestimarnos. Brain juró en su corazón. Las artes marciales habían sido creadas para que los humanos pudieran luchar con enemigos que los superaban. La mataré de un golpe. Mientras más orgullosos fueran, más desesperados se mostraban una vez acorralados. Si no pudiera matarla con el primer ataque, no tenía dudas de que ella ordenaría a su sirvienta unirse a la pelea. Entonces la situación se convertiría en una pelea de 2 contra 1, e incluso Bren no tenía la suficiente confianza para una situación como esa. Así que debía terminar todo de un solo golpe. Su cara estaba inmóvil, mientras Bren se burlaba de ella silenciosamente. Acercándose sin cuidado, ella no parecía entender que estaba caminando hacia la guillotina. Solo 3 pasos más, 2 pasos. Y 1. Y entonces, tu cabeza es mía. Pensando esto para sí mismo, Brain lo puso todo en su golpe. Su respiración era segura y corta. La katana explotó de su vaina y cortó el aire hacia el cuello desnudo de Shaltear. La velocidad era como un destello de relámpago. Tan rápida que para el momento en que la luz llegaba a tu visión, tu cabeza ya habría caído al suelo. Millones de repeticiones finalmente habían resultado en una velocidad que alcanzaba el reino de los dioses. Lo tengo. Brain estaba seguro, y no pudo sino abrir sus ojos de par en par. El golpe que había cortado el aire y que tenía toda su fuerza detrás. Si ella lo hubiera esquivado, él hubiera tenido que verse forzado a admitir que un oponente más fuerte de lo que jamás hubiera podido imaginar había aparecido frente a él. Sin embargo, Shaltear había atrapado la katana con los dedos. Un corte que casi alcanzaba la velocidad de la luz.
En un movimiento delicado como si sostuviera las alas de una mariposa, el aire alrededor de él pareció congelarse. Brain exhaló profundamente. Imposible, su voz era menos que un susurro. Brain se esforzaba por controlar su cuerpo que amenazaba con empezar a temblar descontroladamente. No podía creer lo que sus ojos veían ante él. Pero sin una duda, la hoja de su espada descansaba entre dos dedos, ambos blancos como perlas, su dedo gordo e índice. No solo eso, su muñeca estaba doblada en un ángulo de 90 grados mientras sostenía la parte sin filo de la espada, en lugar del filo. En lugar de detener la espada de frente, había igualado la velocidad de la katana, atrapando su corte de Dios por detrás. Aunque parecía como si la estuviera sosteniendo suavemente, no importaba que tanto jalara Brain, la katana no se movía. Sentía como si la espada estuviera encadenada a una piedra de cientos de veces su tamaño. De pronto, el poder aplicado a la espada se incrementó, y causó que Brain casi pierda el equilibrio. HMPH. Coquitus tiene unas cuantas espadas también, pero parece que no son dignas de temer cuando la diferencia entre el que las blande es tan grande. Shaltear observaba la hoja de la espada mientras la acercaba a su cara. Brain, que no tenía idea de lo que estaba hablando, sintió que el interior de su cabeza se quedaba en blanco. Era por la desesperación de tener su forma de vida entera negada frente a sus ojos. Pero era gracias a su derrota en el pasado que podía mantenerse de pie. De manera similar a como un hueso se vuelve más fuerte luego de haberse curado, su experiencia en la derrota lo había hecho más fuerte. Era imposible, pero no tenía otra opción más que admitirlo. Ella había fácilmente atrapado su corte a la velocidad de la luz. Brain se tornó pálido. Shaltear se sorprendió de verlo de esta forma, frunció el ceño y suspiró con decepción. ¿Lo entiendes ahora? No soy un oponente al que puedes derrotar sin usar artes marciales. Si lo entendiste finalmente, ¿no deberías comenzar a luchar en serio? Al oír esas palabras tan crueles, sin poder evitarlo a Brain se le escapó una sola palabra de los labios. Monstruo, y Shaltear le mostró una sonrisa inocente, como una flor floreciendo. Es cierto. ¿Ya te diste cuenta? Soy cruel, tranquila, despiadada, y un monstruo adorable. Liberó la espada que tenía en los dedos y de un salto regresó a su posición original. Probablemente con una precisión milimétrica. ¿Estás listo ahora? Shaltear dijo con una sonrisa juguetona. Oyendo la misma pregunta de antes, Brain estalló de rabia. Simplemente cuánto podía ella despreciar a alguien. Por otro lado, Brain tembló cuando se dio cuenta que su oponente era tan fuerte como para burlarse de él, un humano que había alcanzado el pináculo más alto de la fuerza. ¿Debería escapar? Brain siempre consideró que sobrevivir era su prioridad número uno. Si parecía que no podría ganar, el mejor plan era retirarse y vivir para pelear otro día. Incluso ahora, él creía que todavía podía volverse más fuerte. Era por eso, que mientras lograra sobrevivir, lo único que tenía que hacer era ser el ganador al final. Pero incluso si se retirara ahora, la diferencia fundamental de sus habilidades físicas era insuperable. Con cuidado para no revelar sus planes, Brain centró su atención en un nuevo objetivo. Las piernas del enemigo. El plan era afectar su movilidad y escapar con todas las fuerzas que tuviera. La idea era atacar donde su defensa era más débil, el área donde sus manos tuvieran problemas en llegar. Habiendo decidido su siguiente ataque, Brain centró sus ojos en el cuello de Shaltear y regresó la katana a su vaina. Una vez lanzado, él podría golpear exactamente con su corte de Dios incluso si sus ojos estuvieran cerrados. Entonces el plan más obvio era engañar al enemigo con sus ojos. Voy a aplastarte una vez más. Shaltear avanzó con pasos ligeros. La primera vez, Brain había aguardado ansiosamente porque ella entrara a su campo. Pero esta vez era diferente. Si fuera posible, no la quería cerca a él. Su corazón se había debilitado. Dándose cuenta, Brain furiosamente trató de reavivar su espíritu. Era como si un fuego se hubiera consumido dentro de él y quedado sin combustible. En ese estado, esperaba a que Shaltear ingresara mientras observaba su campo. 3 pasos, 2 pasos, 1 paso, había entrado en su rango. Mientras miraba al cuello de su oponente, la cara de Shaltear entró en su campo de visión. Él solo tenía un objetivo real, su tobillo derecho que estaba a mitad de un movimiento. Dejó caer ligeramente su katana, todavía en su vaina, en un intento por acelerarla aunque sea solo un poco más. Luego de romper su concentración, confirmó que la velocidad de su corte sería incluso más rápida que la anterior. Si él mismo estuviera al otro lado, por recibir el golpe, no hubiera podido defenderse contra él. Esto puede funcionar.
apenas visible debajo de los bordes de su falda, mientras se preparaba a atacar el delgado tobillo que le sentaba tan bien a la joven. La katana se deslizó de su mano. Habiendo recobrado los sentidos, Brain no tenía idea de lo que acababa de pasar. Su campo que lo bendecía con una percepción absoluta finalmente lo alcanzó y reveló que la katana había rodado por el suelo, y el tacón de la joven la aplastaba. Imposible, pero era verdad. La razón por la que la katana se había resbalado de su puño era debido a la fuerza del tacón al ser transmitida a través de la espada. Solo había una razón por la que no quería creerlo. Incluso con su concentración elevada a su más alto límite, incluso dentro del campo del cual estaba tan orgulloso, Brain no había sido capaz de percibir el momento en que ella había bloqueado su ataque. Desde una distancia tan cercana como para poder tocarlo simplemente estirando la mano, Shaltear lo miró por encima con una fría mirada. Brain sintió una presión increíble que amenazaba con aplastarlo en el suelo. Ahora jadeaba. El sudor fluía profusamente por su cuerpo, sintió ganas de vomitar. Su mente se volvió confusa y su visión se retorció. Había estado en muchas situaciones donde había sido llevado al límite, era algo común. Sin embargo, comparadas con esto, le parecían todas falsas, como memorias de un parque infantil. El tacón liberó la espada, y Shaltear sin decir nada dio un salto hacia atrás. ¿Estás listo ahora? Era la tercera vez que oía esa voz, y más que nada, sentía una desesperación absoluta. Esperando que sus siguientes palabras fueran las usuales voy a aplastarte, lo que siguió en los oídos de Brain fue algo diferente. ¿Acaso es posible y que no puedas usar artes marciales? Oyendo la comprensiva voz llena de lástima, Brain inhaló fuertemente. Había perdido el habla. No, ¿qué cosa podría decirle como respuesta? Eso fue, lo use justo ahora pero lo derrotaste rápidamente. ¿Había alguna forma de sonar más como un payaso? Mordiendo sus labios, Brain levantó su espada del suelo. ¿Y no eras tan fuerte, después de todo? Pensé que serías más fuerte que los que cuidaban la entrada y yo lo siento. Parece que el sistema de medida más bajo que puedo usar es 1 metro. La diferencia entre 1 o 2 milímetros me es simplemente imposible de diferenciar su esfuerzo implacable. Su pelea con Gazef fue cuando sentía confianza en su propio talento. El hombre que no se había esforzado había perdido ante el hombre que sí lo había hecho. Debido a ello, su derrota se grabó en su corazón y pudo canalizarla en una motivación positiva. Ese fervor renovado que había vertido en su entrenamiento era lo que definía su existencia. Este monstruo ante él se burlaba de todo lo que él era. Debo parecer patético. Yo, luego de todos los monstruos que maté, esos tontos arrogantes que me subestimaron solo porque creyeron ser más fuertes, mientras albergaba tales pensamientos, Brain suprimió por la fuerza el desprecio que sentía por sí mismo. Y en su lugar, con un grito, se lanzó sobre Shaltear con su espada en alto. Contra Shaltear, que lo había estado mirando con una expresión peculiar, golpeó con su espada poniendo todo el peso de su cuerpo en el golpe. Un corte con el poder de todos sus músculos que fácilmente habría partido a un hombre a la mitad, incluso con la protección de un casco. Contra tal poderoso ataque, Shaltear lo miraba sin intención de moverse. Estaba seguro, la tenía, esos fueron los pensamientos que pasaron por su cabeza. Pero sus pensamientos pronto fueron reemplazados por la irreal escena que acababa de ocurrir hace unos momentos. Será imposible que logre atrapar esto con tanta fa. Inmediatamente después, sus peores temores se hicieron realidad. Un ruidoso sonido se oyó, y una vez más, Brain fue testigo de la irreal escena. El dedo meñique de Shaltear se había movido a una velocidad increíble, con casi 2 centímetros de largo, su uña había repelido su corte. Es más, parecía que ni siquiera había esforzado su mano. Su puño no estaba completamente apretado, y su meñique se encontraba gentilmente doblado contra la hoja de la katana. Con un movimiento juguetón, había detenido el ataque en el que Brain había usado todo su poder. El ataque que podía cortar a través de una armadura, partir espadas y destruir escudos, su espíritu se resquebrajó, y amenazaba con hacerse pedazos en cualquier momento. Le tomó toda su fuerza el no perder la razón. Sus manos todavía temblaban por el impacto, concentró su fuerza en la empuñadura, levantó su katana, y golpeó una vez más. Y, una vez más. Los golpes fueron bloqueados sin esfuerzo por Shaltear. Fuaya. Ella bostezó dramáticamente, como si lo hiciera a propósito. Su mano libre cubrió su boca como si quisiera ahogar el bostezo. Su mirada ahora apuntaba hacia el techo. Todos los rastros de que ella siguiera considerándolo como un oponente habían desaparecido.
incluso así, incluso, la katana de Brain seguía siendo bloqueada. Por un dedo meñique. ¡Uah! Un grito de guerra explotó de su garganta. No, eso no era un grito de guerra, era un gemido. Corte lateral, bloqueado. Corte diagonal superior izquierdo, bloqueado. Corte vertical, bloqueado. Corte diagonal superior derecho, bloqueado. Corte desde abajo, bloqueado. Corte reverso, bloqueado. Todos los ataques de todas las direcciones en todas las partes de su cuerpo, todos bloqueados. Era como si la katana estuviese siendo atraída hacia su uña. En ese momento, Brain finalmente lo entendió. Se trataba de una existencia que se encontraba en un lugar reservado solo para aquellos poseedores de una verdadera fuerza absoluta. Era un lugar al que ninguna cantidad de talento dado por Dios o trabajo duro podrían tener la esperanza de alcanzar, ni que decir pelear. ¿Ara? ¿Estás cansado? Bueno, de todos modos, ese cortaúñas tenía un filo malísimo. Oyendo estas palabras, detuvo la mano que estaba usando para atacar con la katana. ¿Podía alguien cortar una montaña con una espada? Algo así era imposible. Cualquier niño sabría algo tan obvio. Entonces, ¿podría alguien ganar contra Shaltear? Cualquier guerrero que la hubiera enfrentado sabría la respuesta. Absolutamente imposible. Un ser humano nunca podría derrotar una existencia que poseía un poder más allá de la imaginación humana. Si, por ejemplo, alguien lograra enfrentarla de frente, sería un ser que habría sobrepasado a los humanos. Desafortunadamente, Brain era solo un guerrero considerado como uno de los más fuertes solo entre humanos. Sí. No importaba que tanto se esforzara, haber nacido humano significaba que lo único a lo que podía llegar a ser era como un niño agitando un palo. Y todo ese esfuerzo y esfuerzo, es una palabra sin sentido. Yo fui creada fuerte, así que ese esfuerzo me fue innecesario. Brain no pudo sino reír ante esas palabras. Todo su trabajo había sido inútil. Y pensar que había tenido tanta confianza, tanta seguridad en ser un prodigio. Sus extremidades se sintieron pesadas, como si estuvieran atadas por cadenas. Y... ajajajajaja, ¿por qué estás llorando? ¿Pasó algo malo? Sabía que Shaltear le estaba diciendo algo, pero no podía oírla. Era como si estuviera hablando desde un lugar muy alejado. Los callos en sus manos se habían formado de las ampollas encima de otras ampollas, los incontables movimientos de práctica con la vara de acero, todo fue inútil. Las interminables carreras llevando la armadura puesta, las peleas con los puños desnudos contra monstruos que apenas había logrado ganar, todo había sido inútil. La vida que había llevado hasta ahora, todo fue por nada. Frente a la verdadera fuerza, Brain no era diferente de todos los debiluchos a los que había mirado con desprecio hasta ahora. ¿He sido un tonto y está satisfecho ahora? ¿Estaría bien si acabo con esto? Shaltear sonrió traviesa y se acercó con su dedo meñique en alto. Viendo esto, Brain dejó escapar un grito. No era el grito de batalla de un guerrero que había mostrado antes, sino el llanto de un niño. Brain corrió. Volviendo la espalda. Entendía la diferencia en sus habilidades, estaba grabado en él. Shaltear sería capaz de alcanzarlo en un instante. Sin embargo, nada de eso estaba en su mente. No, ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse por esas cosas. Simplemente, con la cara manchada por las lágrimas, le mostró su espalda desnuda y corrió tan rápido como sus piernas podían llevarlo. En ese momento, Brain sintió en su espalda la inocente voz de una niña cuyo aliento olía a sangre. ¿Y ahora quieres jugar a que te atrape? ¿Realmente te estás esforzando, no es cierto? Entonces supongo que lo disfrutaré. Ajajaja.
Capítulo 2. Vampiro real. Parte 3. Un aire frío sopló dentro del gran hall. El aire pasó a través de las barricadas y llegó hasta los 42 miembros restantes de la brigada Esparce Muerte. Ya que era el cuarto más grande dentro de la cueva, este hall era usado normalmente como comedor. Sin embargo, en este momento, se había transformado en una fortaleza. Localizado en la parte más profunda de la cueva que los mercenarios usaban como escondite, en los lados del largo y estrecho hall se encontraban numerosos cuartos, habitaciones y espacios de almacenamiento para armas y suministros de comida. Debido a esto, perder esta área significaba que el resto caería uno a uno inmediatamente después. En caso de un ataque, ellos construirían un fuerte en el hall y lo usarían como su última línea de defensa. A pesar de llamarlo fuerte, la construcción era mediocre como mucho. Primero, habían puesto mesas a los lados, y luego habían apilado varias cajas de madera para completar lo que apenas podría llamarse barricada. Lo siguiente que hicieron fue atar numerosas sogas a una altura de alrededor de la mitad de un hombre entre ellos y la entrada del hall. El propósito de esto era evitar que el enemigo se lanzara directamente contra la barricada. Justo detrás de las defensas, casi todos los mercenarios tenían ballestas y esperaban listos para atacar. Se habían ubicado tanto al centro como a ambos lados. Incluso aunque tuvieran que luchar contra armas de largo alcance, considerando el ancho de la entrada y el tamaño del hall, el grupo que ocupaba el hall definitivamente tenía la ventaja. Si el enemigo intentara atacar su formación de frente, no importaba en dónde atacaran, ellos podrían responder de alguno de los otros lados. Incluso si atacaran con ataques de área, el grupo estaba esparcido, así que sería difícil que hicieran algún daño importante. Era una formación que hacía uso del fuego cruzado. Aunque estaban protegidos por estas simples defensas que les permitían enfrentarse a grupos armados más grandes, las caras de los hombres mostraban preocupación. El sonido del traqueteo de metal se oyó al mismo tiempo que sus cuerpos temblaban contra la cota de malla que los cubría. Era verdad que la temperatura dentro de la cueva no era muy elevada, era suficiente para que los veranos se sintieran agradables, pero lo que se había apoderado de ellos era un poco diferente de un simple escalofrío. Solo hace un momento atrás, una fría risa se había oído desde la entrada. Era una risa aterradora que hacía eco contra las paredes de la cueva, haciendo que fuera imposible descifrar si se trataba de un hombre o una mujer. Era esta voz la que había hecho que sintieran ese frío. Ya que el hombre más fuerte de la brigada Esparce Muerte, Brainunglaus, había decidido pelear, los mercenarios creían que construir la barricada estaba de más. Esa creencia fue completamente destruida por esa risa. No debería existir un enemigo capaz de derrotar a Brain. Incluso ahora, creían esto. La fuerza de Brain estaba en otro nivel. Era tan hábil que incluso los caballeros del imperio no eran rivales para él. Los monstruos no eran la excepción, Brain podía matar a un ogro con un solo ataque, y podía enfrentarse a una manada de goblins y cortarlos como si fueran pasto. Era un hombre al que no podrían derrotar ni siquiera si lo atacaban todos los miembros de la brigada Esparce Muerte. No tenían más opción que llamar a un hombre así, el más fuerte. Si un hombre a ese calibre hubiera perdido, las consecuencias serían graves. El hecho de que su oponente hubiera tenido el tiempo de reír durante un combate contra Bren solo significaba una cosa. Incluso cuando todos podían entenderlo, nadie dijo nada. Lo mejor que pudieron hacer fue mirarse silenciosamente los unos a los otros. Todos los miembros de la brigada de mercenarios tenían la boca cerrada, y observaban fijamente en dirección a la entrada del hall, la entrada de la cueva. En medio de la creciente tensión pudieron oír el sonido de alguien corriendo. Lentamente se hacía más fuerte. Alguien tragó saliva. El silencio dominaba el hall, y fue roto de pronto por el ruido de numerosas ballestas siendo preparadas para disparar. Un hombre sin aliento corrió a través de la entrada del hall, bajo la mirada atenta del grupo de mercenarios. Había sido un milagro como las flechas no habían volado inmediatamente en su dirección. Brain. El jefe de los mercenarios gritó. Y unos momentos después el hall explotó en vivas. Eran rugidos de celebración por la victoria contra los intrusos. Cada hombre golpeaba el hombro del hombre que tenía al lado, y se oyeron triunfales gritos elogiando a Brain. Su nombre podía oírse incontables veces. Rodeado de vivas, Brain sostenía débilmente su espada en una mano y se quedó de pie a la entrada del hall con una expresión en blanco. De pronto comenzó a buscar entre las caras de los mercenarios frente a él. No, eso no era cierto, estaba buscando otra cosa. Viendo a Bren actuar tan diferente a su yo habitual, la celebración en el cuarto lentamente se detuvo. Brain corrió hacia la barricada. Hey. Espera un momento.
En un momento la abriremos. Como si no hubiera oído una palabra, Brain forzó su cuerpo a través de la barricada. No queriendo perder ni un solo minuto, ni un segundo, Brain atravesó la barricada y corrió. Con la mirada confundida de los bandidos siguiéndolo, Brain abrió la puerta hacia un cuarto de almacenaje y entró apresuradamente. ¿Qué fue eso? ¿Es que se olvidó algo ahí? ¿Quién sabe? Sin embargo, había algo extraño en él y parecía que estaba llorando y no es posible, ¿cierto? Sus cabezas se inclinaron a un lado mientras observaban la puerta que acababa de cerrarse. Los mercenarios no podían entender el significado del extraño espectáculo que acababan de presenciar. Entre ellos, la cara de un hombre había cambiado. Este había entendido la verdad de la situación y solo él, no, también Brain, solo los dos se habían dado cuenta. Sin embargo, el hombre no tuvo tiempo de comprobar si estaba o no en lo correcto. Clic. Con un suave sonido, otra figura emergió desde la entrada. No hacía falta decirlo, era una cara desconocida para ellos. Si nadie entre los mercenarios conocía quién era esa persona, eso significaba que ella era la intrusa responsable por el caos. La conmoción en el hall murió instantáneamente. Era imposible, entonces la aparición de Bren tenía un significado completamente diferente. El hecho de que la intrusa siguiera viva significaba que él había perdido y huido. Solo había una intrusa, con una apariencia encorvada que se veía increíblemente escalofriante. Con su cuerpo pequeño, parecía una chica joven. Sus manos colgaban sueltas a sus costados, y su barbilla estaba profundamente inclinada hacia abajo. Lo extraño era que considerando la posición de su cabeza relativa a la base del cuello, parecía que su cuello era por lo menos 3 veces más largo que el de una persona normal. Con tal apariencia, aparentemente sin importarle que su largo y plateado cabello estuviera arrastrándose por el suelo, lentamente ingresó al hall. Su fino vestido negro le daba la apariencia de estar completamente envuelta en la oscuridad. Nadie dijo una palabra. Era una apariencia tan extraña que provocaba un frío que congelaba sus corazones. Lentamente, su cabeza se movió. Detrás del delgado cabello plateado que cubría completamente su rostro, 2 ojos carmesí se encendieron. Y lentamente los entrecerró como agujas. Todos los presentes entendieron. No, fueron forzados a entender. Estaba riendo. La aterradora joven levantó su barbilla, revelando su hermoso rostro. Pero para aquellos que acababan de ver su apariencia de hace unos momentos, no había algo más perturbador. Su cara era demasiado elegante, parecía una máscara creada por las manos de un artesano de primer nivel. Hola a todos. Soy Shaltear Bloodfallen. ¿Es esta la meta final? ¿Se ha acabado el juego ya? La joven que parecía estar diciendo sin sentidos, Shaltear, inspeccionó sus alrededores. Pero incapaz de encontrar a la persona que buscaba, su bella cara frunció el ceño. Con nadie buscando interrumpirla, una vez más, la voz de la joven resonó en el hall. ¿Entonces quieres jugar y que te encuentre, eh? Rió traviesamente. Como si hubiera encontrado algo irrisiblemente gracioso, la joven miró hacia abajo y continuó riendo, mientras su cabello cubría su rostro. Con la situación volviéndose más extraña a cada segundo, los mercenarios tomaron aire. Mientras tanto, la risa de Shaltear se hacía cada vez más y más fuerte. Aja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 . Todavía riendo fuertemente, levantó la cabeza. La cara que se mostró ante sus ojos causó que los mercenarios simultáneamente sintieran como si sus corazones se hubieran detenido y como si su sangre se hubiera congelado. No había belleza alguna en ese rostro. El color de sus irises se había derramado y había teñido de un profundo carmesí el resto de sus ojos. Sus dientes, que parecían tan blancos y hermosos solo hace unos momentos atrás, fueron reemplazados con hileras de colmillos delgados como agujas, similares a los de la mandíbula de un tiburón. Sus labios, que despedían un brillo rojo hechizante, se volvieron más suaves y una saliva transparente caía de la comisura de su boca. Aja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 . Los labios de Shaltear se elevaron hasta justo debajo de sus orejas, y dejó escapar una risa que sonaba como el campaneo de incontables campanas desafinadas. El hall resonaba como si gritara. Incluso considerando que se encontraban en una cueva, el eco era aterrador. Era como si el aire mismo no pudiera soportar el ruido y estuviera llorando de dolor. ¿Chica? ¿Monstruo? ¿Bestia? No era ninguna de esas cosas. La personificación del terror, incluso a esta distancia, su respiración era tan abrumadora que el hedor a sangre era bastante aparente. Parecía como si el aire alrededor de ella estuviera siendo teñido de color rojo por el olor. ¡Uah!
Con un grito, uno de los mercenarios completamente abrumado por el miedo apretó el gatillo de su ballesta. La flecha voló a través del aire y se enterró profundamente en el pecho de Shaltear. Su cuerpo tembló ligeramente por el impacto. Disparen. Despertando por la voz de su líder, el resto de mercenarios dispararon sus ballestas queriendo rechazar el miedo que sentían. Las flechas cayeron con el sonido de una pesada lluvia y atravesaron el cuerpo de Shaltear. De los 40 disparos, 31 dieron en el blanco. Cada una de las flechas se había enterrado profundamente en su objetivo. Era un resultado obvio, considerando que a esa distancia, las flechas fácilmente podrían penetrar a través de una armadura de hierro. Habían 4 flechas atravesadas en su cabeza, si hubiera sido humana, sería una herida fatal. La tenemos y alguien murmuró. Esa era la esperanza en los labios de cada uno de los mercenarios presentes. Aunque ella todavía se mantenía en pie, las flechas que cubrían su cuerpo hacían que pareciera un puercoespín. Siendo realistas, ella definitivamente estaba muerta. Aunque eso tenía sentido en sus cabezas, una espina llamada terror todavía estaba incrustada profundamente en sus corazones. Los mercenarios, como si su instinto de supervivencia se los pidiera, comenzaron a preparar otra flecha en sus ballestas. Y, Shaltear se movió. Con un movimiento exagerado, como un conductor de orquesta moviendo su batuta, lentamente, estiró sus brazos. Todas las flechas que estaban profundamente incrustadas en su cuerpo, lentamente comenzaron a ser expulsadas y cayeron al suelo. Ni una sola gota de sangre se podía ver en ninguna de ellas. Las puntas de las flechas parecían intactas, como si no hubieran sido disparadas en primer lugar. Shaltear rió. La sonrisa que se mostraba en su rostro realmente podía ser llamada repugnante. El miedo se apoderó de ellos, sus gritos retumbaron en todas las direcciones y una vez más incontables flechas salieron disparadas en dirección a Shaltear. Atravesaron sus ojos, su cuello y se enterraron en su estómago y en su hombro. Incluso bajo esa granizada, ella lo tomó como una molestia menor, una llovizna. Eso no funcionará. Se están esforzando demasiado. Un paso. Luego, un salto. La distancia al techo era de casi 5 metros. Con un salto tan alto como para tocar el techo, fácilmente pasó sobre la barricada y aterrizó en el lado opuesto. Sus tacones tocaron el suelo con un clic, y las flechas que cubrían su cuerpo resonaron al caer al suelo. Volvió su cara hacia los mercenarios que todavía se encontraban recargando sus ballestas detrás de ella. Y moviendo un pie hacia adelante, golpeó. Fue un golpe sin usar todo su peso, era un simple golpe con su puño que pareció como si solamente estuviera estirando la mano hacia adelante. Pero la velocidad y el poder destructivo de ese puño estaban en una liga propia. Su puño fácilmente atravesó al mercenario y golpeó la barricada. Con el sonido de una explosión, la madera se partió y fue destrozada, enviando volando por todos lados pedazos de la barricada. Una pesada cortina de silencio recubrió el hall. Los únicos sonidos que podían oírse eran debido a las piezas de madera que caían al suelo. Los mercenarios se quedaron de pie mirando distraídamente a Shaltear, sus manos ya no se molestaban en recargar las ballestas. Shaltear procedió a hundir su dedo índice en el orbe de sangre que flotaba sobre su cabeza. Mientras lentamente retiraba el dedo, un hilo de sangre lo siguió por detrás y con él dibujó un símbolo frente a ella. Similar al sánscrito o runas, había formado un símbolo mágico. Se trataba de la habilidad llamada reserva de sangre, de una de las clases de Shaltear, bebedor de sangre. Acumular sangre de sus enemigos caídos, le permitía al usuario crear una bola de energía mágica que luego podría usar para otros propósitos. También, al usar su poder, uno podría usar habilidades de aumento mágico sin gastar MP, poder mágico, Magic Power. Magia de penetración. Implosión. Magia de nivel 10, cuando la magia del nivel más fuerte fue lanzada, los cuerpos de 10 mercenarios de pronto se hincharon. No tuvieron ni siquiera tiempo de gritar. Mientras se miraban a sí mismos confundidos, una cara llena de terror fue lo único para lo que tuvieron tiempo. Al siguiente momento, el sonido de globos al estallar pudo oírse mientras sus cuerpos explotaban. Ajajajajajajaja. Plop. Está hermoso. Shaltear se dirigió hacia la neblina roja y rió mientras aplaudía. ¡Uah! Con un grito una daga se movió hacia ella y atravesó su pecho por detrás, a través del lugar donde se encontraba su corazón. Se movió y retorció, intentando ensanchar la herida. Muere. Luego de forma similar, una espada ancha cortó a través de su cabeza y se incrustó cerca a su ojo izquierdo.
Sigan atacando, chicos. Con una mezcla de gritos y rugidos, sus gritos de guerra explotaron mientras otros 3 mercenarios usaban sus armas en Shaltear. Una y otra vez. Sus espadas cortaban a través de ella. Sin embargo, con la espada ancha atravesada en su rostro, Shaltear se mantenía en pie tranquilamente. Como si sus ataques ni siquiera le causaran comezón, ni qué decir dolor. Mantuvo una sonrisa que solo servía para enfurecerlos aún más. Luego de incontables ataques, los cansados mercenarios liberaron la empuñadura de sus armas, y con gritos de lamento, la cubrieron de puñetazos y patadas. A pesar de la diferencia en tamaño, como una gran roca, Shaltear se mantenía inmóvil. Shaltear inclinó la cabeza y observó a los atacantes, sumida en sus pensamientos. Luego, como si se le acabara de ocurrir algo bueno, dio un aplauso. Como si liberara todo el calor dentro de ella, dejó escapar una gran exhalación. El hedor nauseabundo a sangre inundó los alrededores. Shaltear perezosamente sacó la espada de su cabeza. No hace falta decirlo, no había dejado ni un solo rasguño. En el momento en que iba a blandir la espada, la mano de Shaltear se detuvo a mitad de camino. La espada en su mano gradualmente comenzó a hacerse pedazos. En su mente sedienta de sangre, ella recordó una de las penalidades de su clase caballero maldito. Arrojó el arma a un lado con decepción y perezosamente golpeó con su mano. 3 cabezas rodaron por el suelo. Corran. Rápido. Retrocedan. No podemos ganar contra un monstruo así. Gritando al unísono, los mercenarios comenzaron a escapar. Uno de ellos, que había perdido todas las ganas de seguir peleando, sintió las manos Shaltear cerrándose por detrás de su cabeza. Crack, skish, con un sonido similar a abrir un molusco a la fuerza, pedazos de cerebro volaron en todas las direcciones mientras su cabeza explotaba. Ajajajajajaja. ¿Qué sucede con su cabeza? ¡Qué miedo! Ajajajajajajaja. Espérenme, todos. Ajajajajajaja. Los mercenarios, que fueron vencidos por la curiosidad debido al sonido detrás de ellos, fueron recibidos por este espectáculo espantoso. Como algo salido directamente de una pesadilla, riendo, la reina sedienta de sangre corrió hacia ellos con la determinación de no dejar escapar ni a uno solo. Un mercenario que se tropezó con sus propios pies mientras intentaba correr cayó postrado de rodillas. No me mates. Por favor. No haré cosas malas nunca más. Viendo al hombre, con la cara cubierta de lágrimas, agarrarse desesperadamente a su pierna y rogar por su vida, la cara de Shaltear formó una malvada sonrisa que parecía una grieta. El mercenario instantáneamente se dio cuenta de lo que significaba esa sonrisa, y su ya pálida cara se volvió completamente blanca. No. No. Shaltear agarró al hombre, que desesperadamente se aferraba a su pierna, por la espalda y ligeramente lo arrojó hacia el techo. Incapaz de resistir la abrumadora fuerza que tiró de él, el mercenario fue forzado a soltarse. Cerró los ojos con fuerza mientras su cuerpo fue envuelto por un momentáneo sentimiento de ingravidez. Sin embargo, pronto, la gravedad lo tomó de vuelta y el dolor invadió sus brazos en el momento en que golpearon el suelo. El dolor era prueba de que seguía con vida. Luego de un momento de alivio, el mercenario abrió ligeramente los ojos y pronto entendió que era una falsa esperanza. Con sus delgados brazos, Shaltear lo había atrapado gentilmente antes de que el resto de su cuerpo golpeara el suelo. Él todavía no había escapado de las garras de este terrible monstruo. No, no solo eso, sus ojos le mostraron una enorme, boca abierta. Una pestilencia que jamás había experimentado antes, como una masa de sangre condensada, acuchilló su nariz. Ajajajajaja, que divertido. ¿Pensaste que podrías morir tan fácilmente? No me mata. De ninguna forma ha pasado tanto tiempo desde que succioné a alguien. La boca se abrió hasta sus orejas, era tan ancha como para tragar completa la cabeza de un hombre. Nadie en ese lugar tenía idea alguna. Originalmente del Dmo conocido como Yggdrasil, el monstruo conocido como vampiro real era una existencia aterradora. Sus mandíbulas abiertas se estiraban tan ampliamente que formaban un semicírculo, sus caninos llegaban hasta su barbilla, y sus ojos carmesí brillaban con el color de la sangre. Sus pies y manos estaban equipados con garras afiladas como cuchillos que tenían más de una docena de centímetros de largo. Desde la extraña forma en que se movían a cómo saltaban hacia su objetivo al atacar. El vampiro real tenía esa apariencia. Un vampiro normal era un monstruo que era tanto humano y un vampiro real tenía una apariencia que era incluso más monstruosa.
Entre las diversas clases de vampiros, los únicos monstruos que podrían ser descritos como hermosos serían las sirvientas de Shaltear, las novias vampiro. La razón por la que Shaltear, siendo un vampiro real, tenía una bella apariencia era simplemente debido a las habilidades de ilustración y de modelado 3D de los miembros del gremio que la habían diseñado. La apariencia actual de Shaltear era la de un vampiro real. En otras palabras, su apariencia usual era una mentira. Tomándolo como un juguete de goma, Shaltear cubrió el cuello del hombre con su boca como una fea sanguijuela gigante. Sintiendo incontables agujas enterrándose en su carne, el mercenario oyó el repugnante sonido de grandes cantidades de sangre siendo absorbidos de su cuerpo. El frío se apoderó de su cuerpo mientras sentía sus fluidos siendo absorbidos. Era un sentimiento aterrador que jamás había experimentado antes. Aunque el mercenario quería luchar, sus extremidades se sintieron pesadas. Pudo sentir cómo su conciencia rápidamente se desvanecía. Habiendo absorbido completamente la sangre del cuerpo, Shaltear arrojó el cadáver seco y lamió la sangre que le caía por la comisura de los labios con una larga y húmeda lengua. Viendo a los mercenarios que ahora corrían en un completo caos, mostró una sonrisa que cubrió completamente su rostro. Todavía hay tantos. Incontables gritos, como llantos de niños, y lamentos de desesperación resonaron a través de la cueva. Rodeada por el silencio que ahora invadía el hall, Shaltear tenía una expresión de alegría. El orbe de sangre que flotaba sobre su cabeza ahora era un poco más pequeño que una cabeza humana. Había crecido debido a la gran cantidad de sangre que había absorbido. Esto está divertido. Oyendo el grito lleno de alegría de Shaltear, la novia vampiro que había estado bloqueando la entrada agachó la cabeza y respondió. Verla así de feliz me llena de alegría a mí también, gran ama. Ahora, el plato principal. Shaltear se dirigió hacia la puerta por donde Brain había desaparecido, y la abrió con fuerza. Los tornillos se salieron y la puerta fue arrancada junto con las bisagras. El cuarto era pequeño, pero estaba lleno de numerosos sacos y cajas de madera. En ese lugar, Shaltear olió algo completamente inesperado. Mezclado con el aroma de la tierra, se encontraba el olor a aire fresco, venía debido al viento del exterior. Al mismo tiempo, sintió que la presencia del humano se debilitaba. Incluso cuando se había perdido en su frenesí de sangre, Shaltear no había olvidado ni una vez la misión que le habían encargado. ¡Cuaa! Ya fuera por la rabia o un simple aullido, Shaltear gritó en una voz extraña mientras se dirigía al origen de la brisa, arrojando a un lado la basura que bloqueaba su camino. A menos de 1 metro, detrás de una pila de cajas, se encontraba un agujero. Aunque estaba casi completamente cubierto con tierra, había una pequeña grieta por la que entraba fluyendo libremente el aire fresco. Ellos tenían una salida de emergencia. El vampiro menor no había mentido, simplemente no sabía de la existencia de esta salida secreta. Algo que muchos ignoraban era que incluso bajo la influencia de la magia, uno no podía revelar información sobre la cual no sabía nada en primer lugar. Si a la persona le habían dicho una mentira pero creía que era verdad, ésta esparciría información falsa cuando se lo preguntaran. Al contrario de Mare, Shaltear no tenía habilidades que le permitieran mover la tierra. Y removerla con una onda de choque tenía el riesgo de que el agujero colapsase sobre sí mismo. Había escapado. Shaltear, que tenía la mente teñida de rojo, pronto se dio cuenta de que había fallado en su misión. Su cara se distorsionó por la rabia. ¿Por qué? Porque este insecto humano no había actuado de acuerdo a las predicciones de ella, Shaltear Bloodfallen, la guardián de piso de Nazarick. Ella iba a hacer que diera su inútil vida por el bien de Nazarick, ¿por qué no entendió y estuvo feliz con esto? Mientras Shaltear apretaba los dientes, la novia vampiro que se suponía estaba haciendo guardia fuera de la cueva le habló. Shaltear-sama. Su temperamento estalló hacia la sirvienta que se había atrevido a abandonar su guardia sin que se lo hubiera ordenado. La visión de Shaltear se tiñó momentáneamente de rojo mientras consideraba destruirla inmediatamente ahí donde estaba parada. Con un gran esfuerzo, se tranquilizó, era importante oír lo que la novia vampiro tenía que decir, podría ser importante. ¿Qué pasa? Un grupo numeroso se dirige a este lugar. ¿Sobrevivientes? Entonces debemos recibirlos. Ajajajajajajajaja.